Muy buenas tardes, señoras, caballeros, buenas noches ya, son las 9:30 en la península, ahora menos en las Canarias, y nosotros damos comienzo a este gato extra, este gato de domingo que desde el estado de alarma hasta hoy venimos emitiendo todas las semanas para hablar, bueno, de lo que normalmente no se habla a lo largo de la semana, ya sea porque son materias que quedan fuera de la actualidad política, del mogollón Simón y todas esas cosas, o ya sea porque se trata de profundizar un poco en las cuestiones que tenemos delante. Hoy concretamente, por ejemplo, toda la segunda parte, a partir de las 10:30, 11:30, lo vamos a dedicar a lo que podemos llamar guerra mundial, aunque sea incruenta de momento que se ha montado. Trump esta misma semana declaraba la guerra comercial y política a China. Es más, sostenía que se la habían declarado a él, COVID mediante. Y a partir de ahí, todo lo que ha ocurrido, incluidos los mogollones raciales, los follones, los disturbios, el Black Lives Matter, todas estas historias que nosotros vamos a contar. Estamos de vuelta a 9:36 en las Canarias, una hora más en el resto de España, y vamos con la segunda mesa de este gato dominical. Empezamos por presentar a los recién llegados, que son por otra parte habituales. En fin, don Juan Antonio de Castro, muy buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. Después de la larga comparecencia ante Fernando Paz para hablar de Soros el otro día en la inmensa minoría. Estuvo interesante, además, es verdad que novedades de financiación que se van descubriendo y tuvimos una muy interesante conversación, ¿verdad? Un auténtico monográfico Soros. No, Juan Antonio de Castro está consiguiendo una cosa muy importante, que es que ahora todo el mundo ya sepa quién es Soros. No, y es verdad, y es una cosa, ya nadie lo comenta como algo, en fin, misterioso, no, todo el mundo lo ha visto. Nos están dejando Soros. Nos están dejando Soros, exacto. Era un torero, ¿no? El Soros, no, pero esto es otra vez. El Soros es un fantástico torero. Era bueno, sí. Tipo fenomenal. Don Juan Antonio, bienvenido. Don Alex Lahaim, por fin en carne mortal. Bien hallado, buenas noches. ¿Qué tal estás? Un gusto estar aquí en plató y no por Skype. Y no por Skype, efectivamente. En un rincón de mi estudio, que además lo tengo reservado porque estoy de mudanza y tengo toda la casa vacía, menos ese rinconcito por si me llamáis. Para los inspectores de sanidad, yo le he dado permiso a Alex Lahaim para traer hoy la pipa. ¿Por qué? Porque solo es una pipa, no tiene tabaco dentro. Por tanto, y además, como usted sabe, según Magritte, esto no tiene por qué ser una pipa. Hay un cuadro que es "Se sirve sin pip". Esto no es una pipa. Bueno, pues ahí estamos. ¿Qué pasa con el cocodrilo? Al final, ¿lo has encontrado? ¿El cocodrilo de Valladolid ese? Yo no lo he encontrado, pero los que tenían que encontrarlo han desistido, incluidos el Seprona, Guardia Civil, que han dicho que tiran la toalla y que igual aparece o no aparece, pero que ellos no se van a gastar ya un duro más del contribuyente en eso. Yo recuerdo que hubo una auténtica psicosis en toda la zona de la sierra por un cocodrilo en el embalse de Valmayor. vigilar Galapagar, ¿no? Bueno, Galapagar. ¿Dónde estaba en el embalse de Valmayor? ¿Ves dónde está el cocodrilo? Pero claro, Venga, Galapagar. antes de que fuera y la Pablo Iglesias. cocodrila. La cocodrila. Claro. Sí. Y don Fernando Paz, muy buenas noches. Muy buenas noches. Bueno, hemos estado hablando del coronavirus antes. Ahora hay una pregunta que no es médica, que es de otro tipo, que es, si usted quiere, metapolítica, que es, bueno, esto, vamos a hablar en serio, ¿de dónde ha venido? Porque cada vez menos gente se cree lo del pangolín. Bueno, de hecho, del pangolín ya no se lo cree nadie. Luego está lo del murciélago, y ahora hay que ver si el murciélago era uno que iba por ahí, es un murciélago que ha salido de algún sitio, ahí qué está pasando. Esta semana, precisamente, en el programa de Paz, en la inmensa minoría, se hacían algunas preguntas sobre la cuestión. Vamos a ver cómo está ahora mismo ese asunto, el origen del virus. Según la versión oficial de los hechos, en el mes de diciembre de 2019 se detectó en la ciudad china de Wuhan el inicio de una enfermedad por coronavirus focalizada en torno a uno de los mercados de la ciudad. En términos generales, el que el origen haya estado en Wuhan no lo niega nadie, pero el que el virus proceda del mercado en lugar de un cercano laboratorio de investigación bacteriológica ya es materia de discusión. Frente a lo que suele creerse, la ciencia tiene implicaciones fuera de su propio ámbito, y por eso la procedencia del mercado o la del laboratorio tienen un significado bien distinto. La versión oficial sigue queriendo que el responsable del salto del virus al hombre haya sido un murciélago primero y un pangolín después, porque la procedencia del laboratorio plantea muchas cuestiones complicadas y al menos es compatible con las tesis conspirativas, al tiempo que vuelven más improbables las que cifran la pandemia en la aleatoriedad de un contagio animal. Pero aunque se sigue insistiendo en la versión del mercado, cada vez son más las voces que aseguran la manipulación del virus.
Primero fue Donald Trump, quien afirmó que este era creación humana y aunque fue muy criticado, no faltaron científicos que le diesen la razón. Después, un oficial de inteligencia ruso, el coronel Vladimir Kwachko, denunció que la pandemia había sido planificada para recortar la libertad de las personas corrientes en favor de los poderes globalistas y de hecho, hace 10 años la denominación de pandemia, que originariamente entrañaba la necesidad de una gran mortandad, fue modificada para adaptarse de forma casi exacta a la que ha adoptado luego el coronavirus, suprimiendo esa exigencia de una gran mortandad. Igualmente, Richard Dearlove, exdirector del MI6, asegura que el virus procede del laboratorio de Wuhan y que este lo liberó por error. Dearlove mantiene que el virus ha sido manipulado de acuerdo al estudio de un científico británico y otro noruego que ha detectado la inserción de secciones que explicarían cómo se une el virus con células humanas. Esta tesis viene avalada por la autoridad de Luc Montagnier, premio Nobel por el descubrimiento del VIH como causante del SIDA, quien sostiene que hay presencia de elementos del VIH en el genoma del coronavirus y que hasta se le han incrustado partes del parásito de la malaria. Naturalmente, Montagnier ha sido ridiculizado. La tesis oficial asegura, pues, haciéndose eco de la versión china, que el virus procede del mercado de Wuhan y de murciélagos o pangolines, produciéndose el contagio a partir del mes de noviembre o diciembre de 2019. El problema al respecto es que un estudio reciente de la Universidad de Harvard estima como lo más probable que el virus anduviese suelto por Wuhan ya desde el mes de agosto. Y sobre todo, que en el mercado de Wuhan no se venden ni murciélagos ni pangolines. Total, que estando así la cosa, se nos ocurrió salir a la calle a preguntar a la gente lo que piensa. Claro, esta es la otra. ¿Y qué piensan los españoles sobre el origen del virus? Pues es interesante, vamos a verlo. Probablemente una intervención humana, puede ser que en algún laboratorio de no se sabe dónde, con colaboración americana, porque ya había habido estudios precedentes, algo haya pasado. Pero bueno, por ahora no se sabe nada, pero tarde o pronto se sabrá. Yo sí creo que tenga un origen natural, pero es verdad que han habido las actuaciones iniciales por parte de China. Sí pudo haber cierta estrategia de ocultismo, se pudo no avisar del todo a la Organización Mundial de la Salud. Y claro, eso pues perjudicó enormemente al resto de países que no pudieron establecer unas estrategias de defensa con respecto a la pandemia. Tengo la sospecha de que algo se está ocultando y no nos informa. Es hecho en laboratorio y nos están ocultando. Eso será por exceso de la población o por la situación global que vivimos, entonces hay exceso de hambre en el mundo. Entonces creo que quieren ir eliminando poco a poco a las personas que no tienen, que no son activos, que no tienen una actividad y que no mueven, no circula el dinero, o sea que no son activos económicamente. Lo que comemos trae consigo muchas consecuencias, entonces no creo que sea algo inventado por un laboratorio, sino consecuencia de algo que efectivamente se comieron. Yo soy italiano, entonces en la televisión italiana hace unos 5 años o así salió un reportaje sobre el coronavirus y de cómo estaban tratando en laboratorios y Estados Unidos le había cortado la financiación, pero ellos seguían trabajando en ello. Entonces, pues bueno, si era en 2014 esto, pues han tenido tiempo para avanzar. Me parece muy arriesgado para gente que no entendemos saber si es algo hecho a medida o es algo normalizado, no lo sé, no te lo puedo decir. Quiero pensar que es natural. No lo sé al 100% seguro, no creo que nadie tenga la respuesta, pero quiero pensar que es algo natural. Algo se nos está ocultando, toda la verdad no se ha dicho por parte de los chinos. Yo creo a los científicos, por lo tanto, hasta ahora los científicos están diciendo que el origen es natural y eso es lo que creo. Sí, claro que sí. Es interesante. Hay un poco de todo. Hay mucha gente que pone en relación el virus con, digamos, la ingeniería social, aunque no lo formulen así, cosa que es muy interesante. Y luego mucha gente que trata de subordinarlo, lo estaba señalando Alex Lajen hace un momento, al discurso dominante. Es decir, al final es que la naturaleza tiene un equilibrio que como el hombre ha roto, aparece un virus. Vamos a ver. La naturaleza tiene un equilibrio, es verdad. El hombre lo rompe con frecuencia, es verdad. Pero el virus no sale necesariamente de esa ruptura. Como el hombre es parte de la naturaleza y, por tanto, lo que haga el hombre es parte de la naturaleza. O sea, no nos volvamos locos. Bueno, hasta cierto punto. No. Hombre, es parte de la naturaleza. Y su inteligencia y su actividad, como ser natural, como ser de la tierra, es parte de la naturaleza. A mí lo que me sorprende es que haya gente que ponga en duda la transparencia del gobierno chino. Eso sí que me ha dejado, me ha demolido. Pero un gobierno más transparente que el chino, todo el mundo sabe lo que pasa dentro del Politburó del Partido Comunista Chino.
Qué cosas, la gente de verdad es que tiene muy mal perder, ¿eh? ¿Cómo lo ves, Macho, Alex? te matan a 40.000 de tu tierra y, oye, ya dudas de su transparencia. ¿Qué cosas? ¿Cómo lo ves? Vaya domingo. Pues yo le tengo que dar la razón a don Julio Ariza. La verdad es que eso que ha dicho es muy importante. No sé quién se aroga, bueno, sí sé quién, se aroga el derecho a decir y a manifestar y a declarar y a sentenciar que el ser humano está fuera de la cadena trófica, de la pirámide ecológica, y que poco más o menos que estos movimientos antinatalistas que están relacionados con los veganos y animalistas califican al ser humano como plaga del planeta y que lo mejor es que se extinguiera el hombre para que el planeta siguiera sin el ser. Pero ¿quién se ha creído a alguien para decirle a la especie humana que no pertenece a la cadena trófica? ¿Qué vinimos? ¿En platillo volante y nos dejaron aquí? Es lo que hagas esa pregunta que igual te contestan que sí. Sí, hombre, está la teoría de la panspermia. O sea, efectivamente hay aminoácidos que se supone que vinieron del espacio en asteroides, en meteoritos, eso sí, para generar la vida primigenia que se originó en las aguas, ¿no? Eso sí, o sea, yo soy evolucionista, evidentemente, por formación. Pues allá tú. Quiero decir, Yo soy creacionista. Yo soy ¿Qué le vamos a hacer? Sí, pero me cuesta no, muchísimo menos trabajo creer que alguien ha creado todo esto que no que se ha montado un pollo de enzimas y proteínas. Sí, pero el desde ser no sé evolucionista no está en contra con ser creacionista. Claro. Es decir, ahí está está el diseño inteligente de que alguien o algo dirigió ese meteorito. Hasta un punto en el que un animal recibe ánima, en una alma eterna. Sí, pero la biología no entra en ese aspecto. No. Es que ahí está la raya. O sea, sí. Está muy bien. El la evolucionismo está muy bien. La frontera pero es importante cuidar con esto. Usted sabe lo que es irse por los cerros de Úbeda, es exactamente lo que está pasando. Pero es que Úbeda es muy interesante para los cerros del Sinaí, para ser Úbeda es importante. De verdad. Es que es importante, el evolucionismo no está reñido con el creacionismo en absoluto. Es la interpretación neodarwinista del evolucionismo, que es otra cosa, que es una interpretación que supone que la evolución no va hacia ningún lado. Eso es otra cosa, es la interpretación materialista del evolucionismo. Pero la evolución es un hecho, no es una teoría, en el sentido de una hipótesis. Sí, toda la ciencia biológica se basa en la evolución, que por otro lado no es de Darwin. Está fenomenal. Como el monogenismo monofilético, el monogenismo polifilético, todas esas están muy bien. Pero hay un punto en el que el mono deja de ser mono para ser ser humano. Sin duda. Y para ser hijo de Dios. Sí, pero eso no está reñido con el evolucionismo. No está reñido. Pero ahí aparece la creación. Es indispensable la creación. Indispensable. Claro que es indispensable. Y para la propia evolución. Lo que se pone en duda es la creación en 7 días. Pues estamos de acuerdo, oye. Empezamos bien. Yo estoy de acuerdo. Por cierto, que se menciona a Darwin. Darwin no es el que crea la evolución. Darwin lo que hace es sentar la base de la teoría de la selección natural. Spencer, ¿no? La evolución ya venía de antes. Ya venía de antes. A ver, Juan Antonio de Castro, por favor. No sé por dónde me hables de evolución. Es decir, el origen del coronavirus. Sí. Que es donde estamos. Sí, no sabía por dónde irme ahora para empezar evolucionismo y tal. No, vamos a los hechos. O sea, la gente le preguntan y bueno, es que esto es un animal que está vivo, que se ha escapado, que no sé cuánto. Dos investigadores chinos hablando de la transparencia en China, ¿no? Que estaba muy de acuerdo con lo que decíamos hace un momento. Dos investigadores de chinos que dicen que esto ha sido manipulado y que se ha escapado del laboratorio y tal, lo pasan fatal el 15 de febrero porque las autoridades chinas más o menos los meten en la cárcel por decirlo, ¿no? Montagnier también dice que ha sido tal, la CIA militar dice que desde noviembre lo sabían, científicos en India que también les hacen retractarse de que esto había sido manipulado. Hay demasiadas pruebas. Es que hasta una delegación de la Embajada Americana, que ¿cuándo es? En abril del 2020, va a visitar el laboratorio de Wuhan, P4 famoso, y sale diciendo que eso es un desastre. Antes, 2018 fue, ¿no? No, 14 de abril del 20, de la delegación de la Embajada Americana, 2020, entra en el P4. ¿Abril de 2020 no? En el P4 de Wuhan. Fue antes, fue un año antes. En 2020 ya había pasado todo el mogollón este. Sí, pero que pidió ir a visitarlo, al parecer. Bueno, confirmaremos si era anterior o eso, pero vamos, que también pasa eso. Y luego un biólogo también, Richard Ebright, que afirma hace poco que ya se había escapado en el laboratorio de Pekín con el COVID-1, el anterior, el primo precedente, se había escapado varias veces de los laboratorios de Pekín.
y de Singapur y de otro lado. O sea, que nos digan que esto es seguro, que esto han sido los animalitos que han evolucionado. Esto se escapa continuamente, está súper confirmado por biólogos por todo, y hacen P4 precisamente para que intenten no escaparse. O sea, que el accidente es tan posible, que es muy posible que haya sido. Lo que es rarísimo es que la naturaleza hubiera hecho plof de repente, ¿no? Digo yo, ¿eh? Lo cierto... Perdona solo un segundo, Alex, pero Mavi Doñate es la corresponsal de Televisión Española en China. Y dice, ha puesto un tuit que dice: hoy me reconozco agotada, Pekín, harta, cansada y enfadada de que no nos dejen grabar nada de nada. Allá donde vamos para sacar imágenes acabamos rodeados por 10 policías. Enseñas 20 veces la documentación y te hacen borrarlo todo. No sabéis lo que cuesta sacar una historia propia. Pues ya se puede dar, raro, ¿no? Se puede dar procesada. Qué raro. Sí. Y Mavi Doñate esto lo dice en Twitter. Pues ya sabéis lo que pasa con la gente que habla en Twitter de Televisión Española, que acaban en el 24 horas emitiendo de madrugada o... Esto es así, ¿eh? Pues Mavi Doñate creo que está buscando marcharse de Pekín. Sí. Me parece que sí. Blanco y en botella es leche. Ni siquiera horchata, es leche. Sumar, ¿no? Sumar hechos. Es decir, aquí a la larga lista de evidencias que ha dicho Juan Antonio de Castro, hay que decir que en octubre, en los Juegos Militares de Wuhan, también se infecta toda la delegación francesa. Tos seca, fiebrazos tremendos, no poderte mover de la cama, todos los síntomas del COVID-19. Todos. El entrenador de boxeo de la delegación española dice lo mismo. Además dice, que como él no estaba en la Villa Olímpica, sino que estaba en un hotel, declara a medios españoles a posteriori que le extrañó mucho que una ciudad de 11 millones de personas estuviera vacía y fuera un desierto. Ni coches, ni gente, ni nada. No había vida pública, ni social. Y le extrañó mucho que en la habitación del hotel, en el Welcome Pack, había su café, su no sé qué, y había una mascarilla súper... ferolítica. Sí. Sí, tipo Pedro Duque. Dijo, ¿para qué es esto? Pedro Duque, ¿para qué es esto? ¿No? Y lo declaró a posteriori. La 5 veces campeona del mundo de pentatlón francesa cayó enferma junto con su novio, que también es atleta. Eso fue en octubre. Pero es que además... Pero no había sido en diciembre cuando los chinos nos comentan que tienen una pandemia. Eso, bueno, es mucho más grave porque el 31 de diciembre, Taiwán, como sabéis, informa por mail a la OMS de que hay un virus en China que se transmite de humano a humano. Claro. Y el doctor Peter Foster, de la Universidad de Cambridge, dice perfectamente que el virus estaba circulando en China desde septiembre. Desde septiembre. Añado, de los soldados españoles que se contagiaron en Wuhan en los Juegos Militares, hemos sabido, porque lo contaron ellos, porque Defensa, Chitón y Sanidad también, hemos sabido que varios se contagiaron y se ha contado, ya pasó la noticia prácticamente desapercibida, que al menos uno ha dado positivo a estas alturas. ¿A qué eso no se lo ha contado nadie? Bueno, pues nosotros sí, si quiere que sigamos contándoselo, ya sabe, Club de Amigos, porque estamos para eso. Podemos contar estas cosas porque usted está ahí y nos apoya. Si no, no podríamos, porque no habría una voz, una pantalla en la que aparecieran estas cosas, pero para eso hace falta que nos eche una mano. 916162464. Para eso y para poder contar cosas como el discurso de Trump que vamos a ver a continuación. Vamos a hacer una pausa para la publicidad y ahora, visto lo del origen del virus, entenderá usted que hay razones para que Trump haya dicho, o Trump, como dice Maduro, se acabó, o sea, se acabó todo. Bueno, vamos a hacer una pausa para la publicidad y a la vuelta que no se va a ver pierdan, usted la mitad... que no se pierdan el discurso de Trump, por Claro, favor. la mitad del discurso... La pera. Hemos puesto la mitad porque la vamos a poner entero. Aguante la publicidad un momento, hombre, no se desconecte. Exactamente. ¿Quiere usted ver lo que es un estadista? Bueno, pues, en fin, es eso. Como diría Fernando Paz, a mí yo no siento mucho afecto por Trump, pero los hechos son los hechos. Y los hechos son impresionantes. Bueno, ese descanso que le digo y a la vuelta, el señor Donald con nosotros. Bueno, como decían los llamamientos de la Wehrmacht por la radio en la Segunda Guerra Mundial, Achtung, Achtung. Cuidado, porque atención. El discurso de Donald Trump esta semana sobre China, sobre el coronavirus y sobre las medidas políticas internas y externas que va a adoptar es de una importancia inmensa. Inmensa. Y si lo pone usted en relación
con lo que vamos a ver luego que dijo Zapatero, todavía más. Sobre todo para ver dónde estamos nosotros. Bueno, ¿qué ha dicho Trump? Lo mejor es que lo diga él, que lo dice con muchísima más gracia. Vamos a verlo. Thank you very much. Good afternoon. Thank you. Muchas gracias. Buenas tardes. Gracias. Hoy estoy aquí para hablar sobre nuestra relación con China y varias nuevas medidas para proteger la seguridad y la prosperidad de los Estados Unidos. El patrón de mala conducta de China es bien conocido. Durante décadas han estafado a los Estados Unidos como nadie lo ha hecho antes. Cientos de miles de millones de dólares al año se perdieron tratando con China, especialmente a lo largo de los años durante la administración anterior. China allanó nuestras fábricas, arrebató nuestros trabajos, destruyó nuestras industrias, robó nuestra propiedad intelectual y violó sus compromisos bajo la Organización Mundial de Comercio. Para empeorar las cosas, se les considera una nación en desarrollo, que obtienen todo tipo de beneficios a los que otros, incluido Estados Unidos, no tienen derecho. Pero nunca culpé únicamente a China por esto. Pudieron salirse con la suya con un robo como nunca antes nadie dio, debido a políticos pasados y, francamente, presidentes pasados. Pero a diferencia de los que vinieron antes, mi administración negoció y luchó por lo que era correcto. Se llama un trato justo y recíproco. China también ha reclamado ilegalmente territorio en el Océano Pacífico, amenazando la libertad de navegación y el comercio internacional. Y rompieron su palabra al mundo para garantizar la autonomía de Hong Kong. Estados Unidos quiere una relación abierta y constructiva con China. Pero para lograr esa relación requiere que defendamos enérgicamente nuestros intereses nacionales. El gobierno chino ha violado continuamente sus promesas, a nosotros y a muchas otras naciones. Estos hechos no pueden pasarse por alto o descartarse. El mundo ahora está sufriendo como consecuencia de la mala conducta del gobierno chino. El encubrimiento del virus de Wuhan en China permitió que la enfermedad se extendiera por todo el mundo, lo que ha provocado una pandemia global que ha costado más de 100.000 vidas estadounidenses y más de 1 millón de vidas en todo el mundo. Los funcionarios chinos ignoraron sus obligaciones de informar a la Organización Mundial de la Salud y la presionaron a esa misma Organización Mundial de la Salud para que engañara al mundo cuando las autoridades chinas descubrieron el virus por primera vez. Se han perdido innumerables vidas y se han hecho profundos daños económicos en todo el mundo. Me recomendaron encarecidamente que no se hiciera una prohibición anticipada a China, pero lo hice de todos modos y se demostró que era 100% correcto. China tiene total control de la Organización Mundial de la Salud a pesar de pagar solo 40 millones de dólares al año en comparación, por ejemplo, con lo que Estados Unidos ha estado pagando, que es aproximadamente de 450 millones de dólares al año. Hemos detallado las reformas que deben hacer y comprometerse directamente con ellas. Pero se han negado a actuar. Dado que no han realizado las reformas solicitadas, que eran muy necesarias, hoy terminamos nuestra relación con la Organización Mundial de la Salud y redirigiremos esos fondos a otras necesidades mundiales y urgentes de salud pública mundial. El mundo necesita respuestas de China sobre el virus y debemos tener transparencia. ¿Por qué China prohibió a las personas infectadas de Wuhan ir al resto de las partes de China? No fueron a ningún lado, no fueron a Pekín, no fueron a ningún otro lado, pero les permitieron viajar libremente por todo el mundo, incluida Europa y los Estados Unidos. La muerte y destrucción causada por esto es incalculable. Debemos tener respuestas no solo para nosotros, sino para el resto del mundo. Porque esta pandemia ha subrayado la importancia crucial de construir la independencia económica de Estados Unidos, reforzando nuestras cadenas de suministro esenciales y protegiendo los avances científicos y tecnológicos de los Estados Unidos. Durante años, el gobierno de China ha usado el espionaje para robar nuestros secretos industriales,
de los cuales se han aprovechado de muchos. Hoy emitiré una declaración para una mejor protección a la investigación universitaria de nuestra nación y suspenderé la entrada de ciertos ciudadanos extranjeros de China, a quienes hemos identificado como posibles riesgos de seguridad. También estoy tomando medidas para proteger la integridad del sistema financiero de Estados Unidos, que es, con mucho, el mejor del mundo. Estoy ordenando a mi grupo de trabajo presidencial, One Financial Markets, que estudie las diferentes prácticas de las compañías chinas que cotizan en los mercados financieros de los Estados Unidos con el objetivo de proteger a los inversionistas estadounidenses. Las empresas de inversión no deberían someter a sus clientes a los riesgos ocultos e indebidos asociados con el financiamiento de las empresas chinas que no cumplen con las mismas reglas. Los estadounidenses tienen derecho a la equidad y a la transparencia. Bueno, y no ha dicho ni una sola mentira, que es lo más importante de este discurso, porque todo eso que ha dicho Trump sobre China es verdad. Y esta es la gran cuestión, porque en Europa, ¿qué estamos haciendo con esto? Pues sospecho que absolutamente nada. Pero todo lo que ha contado es verdad, desde el origen de la pandemia hasta las manipulaciones chinas en materia de comercio internacional, espionaje industrial, etcétera. Claro, aquí que hay por debajo, Fernando Paz, que una buena parte de la élite norteamericana ha sido cómplice de esta política china desde hace decenios. Claro, es que de hecho la pelea que hay planteada sobre el tablero del juego estadounidense es justamente esa. La clave de todo lo que ha dicho Trump es la independencia económica de los Estados Unidos. Esa es la cuestión y eso es por lo que hay una contestación perfectamente orquestada desde dentro de Estados Unidos y desde fuera contra el gobierno de Donald Trump. Claro que China estaba haciendo todo aquello de lo que le está acusando en este momento Donald Trump. Y claro que y además él lo ha más que sugerido, las administraciones anteriores norteamericanas han estado al servicio de esa política, porque China hoy es el ejemplo de lo que se entiende como el libre comercio del nuevo orden internacional, que tampoco es exactamente el libre comercio, el viejo libre comercio, que es otra cosa diferente y por supuesto teledirigida desde las grandes agencias mundialistas. Exactamente eso es lo que está denunciando Trump y no podemos perder de vista el peso que tiene el discurso en este momento de Trump. Lo que ha dicho es, entiéndaseme en qué sentido lo digo, es gravísimo. Es decir, tiene una enorme hondura esto que acaba de anunciar Trump. Tiene una enorme hondura porque, vamos a ver, esto es una guerra. No será una guerra como la del 39, pero es una guerra. Significa que un país, en la práctica, ha considerado que otro es, en términos políticos, su enemigo. Y lo he dicho con todas las letras, ¿no? Sí, que actúa con una absoluta deslealtad, además. Yo la verdad es que esto es verdad que estamos en un momento, como dices, gravísimo, porque las palabras de Trump van a tener consecuencias y China va a tener reacción y todo esto va a ir en una bola de nieve cada vez más grande, ¿no? Nos podrá caer bien o mal las formas de Trump y todo lo que queramos decir, pero está actuando, yo creo que sabiamente en este momento. Está actuando contra los que llevan el nuevo orden mundial y que es la otra facción. Estamos en una revolución de color en Estados Unidos con dos facciones que luchan a nivel internacional. Y esta reacción de Trump no es más que seguir acelerando y seguir evitando esa confrontación o resistiendo a esa confrontación que pretende hacerlo saltar por los aires en las próximas elecciones. El apoyo a la OMS es lo que más me choca de toda esta historia, porque Gates sabe muy bien que el director general de la OMS, que es un antiguo revolucionario marxista, apoya a China y China se ha hecho más o menos con el control o con los favores de ese director general. El señor Gates, que es ahora el primer financiador de esa organización de Naciones Unidas, que se dice pronto, primer financiador muy por encima de lo que dice que paga el señor Trump y el otro, el que más paga es Gates. Y a este señor le parece fenomenal lo que hace la OMS, le parece fenomenal que siga las instrucciones de China. Estamos ante una cosa absolutamente y lo pone de ejemplo, paradójica. Y lo pone de ejemplo. Y yo lo que creo cada vez más, o sea, ya aparte del tema Trump y del lío con China, es que no se puede dejar que una agencia de las Naciones Unidas esté jugando por libre, dirigida por unos llamados filántropos, magnates financieros, y se esté saltando por lo alto las soberanías nacionales, las decisiones de Estados Unidos, que con razón seguramente sale de la OMS, ya lo ha hecho de otras organizaciones cuando no le ha gustado ese país, pero esta vez sale yo creo que con razón. O sea, no se puede estar soportando una presión así, unas influencias así, de puramente magnates financieros, ¿no? Y tendrá que acabar en la Asamblea General. O sea, yo creo que pienso que habrá que llevar a esta agencia de Naciones Unidas a una denuncia ante la Asamblea General. No me extrañaría que fuera Estados Unidos el que lo promoviera. Julio, segundo golpe al nuevo orden mundial, después de la ruptura de los tratados transnacionales de comercio.
Vamos a ver, comparar China con Estados Unidos es hoy por hoy comparar dos magnitudes muy diferentes. Son dos países con estructuras sociales completamente diferentes y con una estructura política, pues mirad los rankings de Transparencia Internacional y veréis que Estados Unidos está muy arriba del todo en términos de transparencia y de lucha contra la corrupción, y China pues ocupa el lugar que ocupa. China tiene un Producto Interior Bruto de unos 12,2, 12,5 billones de dólares, Estados Unidos está en 19. Pero si te vas a la renta per cápita, China está en 9.600 dólares per cápita, Estados Unidos en 63.000, y para tener una idea, en Reino Unido debe ser 45.000 y España 30.000. Es decir, que estamos hablando de las magnitudes de Estados Unidos en este momento en el mundo no son comparables. Es decir, tienen una estructura política, una estructura social, una estructura económica que comparada con China, o sea, es como comparar dos magnitudes, insisto, completamente diferentes. Las cosas que Trump ha explicado en ese discurso son ciertas. Son ciertas. Es decir, China se ha hecho, gracias a la colaboración sobre todo de los gobiernos de Clinton, con una gran parte de la fabricación de un montón de industrias que previamente se deslocalizaron de los Estados Unidos y que han competido deslealmente en el marco de una competencia desleal internacional de China con casi todos los países del mundo, y que han conseguido índices de paro en muchos de los países con los que competían enormes. Y esa es la situación de hoy. Es decir, estamos efectivamente disfrutando de precios mucho más bajos de productos básicos, pero hemos rebajado muchísimo la calidad de esos productos y hemos conseguido que nuestras sociedades no estén equilibradas desde el punto de vista de los, digamos, los factores que contribuyen a que haya una sociedad con pleno empleo. Tú puedes diseñar una máquina que con una sola máquina tú produzcas con un operario todos los calcetines necesarios para los españoles, pero si sigues por ese camino no vas a tener nadie que pueda comprarlos. Es decir, que Trump hace referencia a problemas reales y a realidades que en la práctica han supuesto una enorme injusticia con respecto al esfuerzo, por ejemplo, tecnológico que hacían los Estados Unidos. Entonces, él ha decidido poner una barrera a eso y hacer frente. Hace una mención a que incluso gobiernos anteriores al suyo y presidentes anteriores habían sido los cómplices de esa situación. Sí, señor. Ahora, hay una parte en la que sí son comparables los Estados Unidos y los chinos, aunque todavía a gran distancia tecnológica. Todavía, que es la parte militar. Es decir, no nos olvidemos que estamos hablando de un país con 1.400 y pico millones de habitantes, o 1.500, frente a uno que tiene 340. El poderío militar de los chinos es muy grande, no es el de los Estados Unidos, pero es muy grande. Entonces, en cualquier caso, no es planteable ni pensable una conflagración desde el punto de vista de la guerra entre China y los Estados Unidos. Por tanto, habrá que pensar en que esa confrontación de hoy hay que resolverla por otros medios. Puedo añadir una cosa simplemente en la línea de lo que estaba diciendo. Es muy curioso que ocurra esto ahora cuando China, durante el tiempo que China fue el gran lugar de la subcontratación de mano de obra barata, la verdad es que no ha habido gran problema de relaciones con ella. Ahora, cuando el imperio americano realmente está viéndose en peligro porque ya no es de mano de obra barata, ya la subcontratación no es tan interesante para la industria global, sino que más bien están pasando a ser líderes tecnológicos, nos encontramos con este problema. O sea que también Trump lo tiene más fácil en un momento en el que se vuelve a reindustrializar hacia atrás, que vuelve a los países occidentales y que China ya es más bien una cabeza tecnológica, ¿no? Bueno, lo tiene más fácil desde el punto de vista económico probablemente, pero desde el punto de vista político, ¿no? Porque una cosa que ha pasado en China en los últimos 7, 8 años es que la élite del poder chino ha decidido pasar a mandar. Sí, y hasta ahora estaban muy, bueno, más o menos tranquilos en su segundo plano y tal. Y del lado político, desde luego. Claro. Alex, que te quita la palabra. Continuando, cerrando este aspecto de China, de por qué se van las empresas y los empresarios a fabricar en China, evidentemente por una mano de obra barata, es porque en los países de origen de esas empresas la fiscalidad es brutal. O sea, tremenda. Claro, es que eso es lo primero que hay que resolver. A mí me vienen ahora a la cabeza unas declaraciones de Ridley Scott, el director de cine inglés, que dirigió Gladiator, Thelma y Louise, un montón de obras maestras, Alien, que declaró hace unos cuantos años, cuando rodó Robin Hood,
declaró y dijo: ustedes los españoles tienen aquí los estudios de cine más importantes del mundo, en Alicante, los estudios de la luz. Yo no puedo ir a rodar ahí. No puedo, no tengo dinero para rodar ahí. Pero todos los directores de cine querríamos rodar en los estudios de la luz, que ahora ya, ¿cómo están?, ¿no? Pero yo he rodado en esos estudios, yo trabajo con animales, yo rodé Asterix en los Juegos Olímpicos en esos estudios, no he visto nunca unos platós y unos decorados y unos exteriores cinematográficos como esos. Entonces, lo primero que tienen que hacer es bajar la fiscalidad. Aquí, los americanos lo tienen fácil porque tienen a Trump y seguramente va a empezar a trabajar en ese aspecto, para que no se vayan las empresas de América. Y referente al tema de la OMS, decir que la OMS está formada por un conjunto de científicos, igual que, por ejemplo, el panel intergubernamental del cambio climático de la ONU está formado por otro conjunto de científicos que no son la ciencia mundial, son un grupo bien pagado, que además, como todos los científicos del mundo, viven del dinero que le dan instituciones para hacer sus investigaciones y sus estudios. Entonces, esos informes que hace la OMS, les quiero recordar a todos los señores que están aquí en esta mesa, que hace unos años la OMS declaró la carne y el embutido cancerígena. No sé, es que la memoria flaquea. Y hace menos tiempo declaró las bebidas calientes, el café y el té, cancerígenos. Y no se movió una hoja, nadie protestó, nadie dijo nada, porque habían unos señores que habían puesto su firma ahí, y nadie va más allá en investigar cómo van esas cosas. Ahora se están descubriendo cosas con lo de Lancet. Sí. Lancet. Claro. Lo de la hidroxicloroquina, este asunto, y creo que vale la pena, aunque no estaba en guión, porque aquí creo que hemos sido la primera cadena de televisión en España en hablar de la hidroxicloroquina, cuando Julio Ariza llamó al doctor Kovacs, ¿te acuerdas? Estaba en Panamá, ¿verdad? Y estuvo contando lo que estaban allí trabajando con la hidroxicloroquina y no sé qué, que aquí nadie había hablado del asunto. Bueno, un fármaco normalmente utilizado para la malaria y otras cosas, y que parece que tenía cierto, pues, que funcionaba. Y en Francia un señor llamado Didier Raoult pues se dedicó a promoverlo. Le hicieron una campaña brutal a Raoult. De repente, o sea, de un día para otro. ¿Por qué? Pues si Raoult estaba contra el cambio climático, no sé qué. Bueno, ¿qué estaba pasando? The Lancet sacó un artículo reduciendo a polvo las pretensiones científicas de la hidroxicloroquina, y hace, ¿qué?, 7 días, 8 días, 9 días, reconocían que era mentira. Vamos a ver, entonces, toda la ciencia mundial, basándose en un artículo publicado en The Lancet, decide, la verdad está aquí, y aparece alguien que dice, bueno, es que no he dicho la verdad. Hay que pensar en esta guerra comercial en la que estamos, que a este señor o a estos señores alguien les ha pagado para que gane ese artículo, claro, contra la hidroxicloroquina. Pero es que detrás de Lancet está el perejil de todas las salsas. No sé si lo sabéis, pero este es un tema del que habría que hablar muy profundamente. El tema de las revistas científicas, o sea, no es una cosa anecdótica como fue el fraude de Piltdown. No. Es el sello de la legitimidad, claro. No, es que Soros está detrás de Lancet. Es que si alguien se lee la IT Commission Lancet, esto habría que analizarlo aquí, Lancet crea una comisión para decir qué es lo que tenemos que comer de ahora en adelante y excluye toda la proteína de origen animal, toda, hasta la leche y los huevos. Y eso está en un informe mundial del que nadie ha protestado y del que no se hacen eco los periodistas y las televisiones. Bien, y quien firma eso es un vegano convencido de la secta adventista del séptimo día, que también habría que hablar de eso aquí. Entonces, Lancet fue la que hizo también en el año 2000, en 1998, creo recordar, aquello de que el señor este que dijo que las vacunas eran... Las vacunas eran... ¿qué enfermedad propagaban? No me acuerdo ahora mismo bien. Lo tengo en la punta de la lengua. Bueno, eso fue publicado en The Lancet. No sé si es una parálisis o alguna cosa así. Sí, no me acuerdo. Lo tengo ahora que mirar en... Y bueno, fue eso, caballero, ¿no? Fue publicado en Lancet en el 98 y luego desmentido. Y como eso, 1000 cosas más. Estoy viendo el titular, The Lancet contra la tortilla de patatas. Va a ser ya el final de The Lancet. Pero es muy importante porque esto incide en lo que aquí venimos comentando todos estos domingos, ¿verdad?, de la construcción de un poder mundial. Que la construcción de ese poder mundial ahora mismo esté oscilando entre, por una parte, los Estados Unidos y, por otra parte, China, que asombrosamente se ha convertido en el niño bonito de los globalistas de todo el mundo, pues no deja de ser llamativo. Y ojo, no cualesquiera globalistas. Hace unos pocos días, Zapatero,
el Zapatero que usted conoce, su Zapatero, nos sorprendía con unas declaraciones, por cierto, que de un par de semanas, o sea, que no son de ayer, en las que abiertamente instaba a sublevarse contra los Estados Unidos, crear el caos en los Estados Unidos y, por supuesto, en favor de China. Zapatero, mírenlo, vamos a verlo. Tenemos que hacer que China, y ojalá la Unión Europea, muchos trabajamos en esta dirección, pongan a Estados Unidos en una situación imposible. Imposible. Seguramente lo más interesante en términos políticos es, ¿cuál es el efecto? ¿Cuál va a ser el efecto de esta situación en Estados Unidos? El efecto político y social. En algún momento, el American First y el Brexit, que ha generado este multilateral, tendrá que darse la vuelta. Bueno, nada menos, O sea, Zapatero llamando al mundo a sublevarse contra los Estados Unidos y además poniendo a China como a Dalí de su modelo del mundo. Es que lo es. Es que es el niño bonito de los globalistas, de los mundialistas. Zapatero está en ese momento en el Foro de Sao Paulo. Zapatero está metido en todo ese tejemaneje que se trae la izquierda desde el año 90, que monta en Hispanoamérica y que luego se ha extendido también a África, Asia y en parte Europa. Y nosotros tenemos aquí una especie de sucursal de ese Foro de Sao Paulo, no nos engañemos, y hay que reconocer que lo han hecho muy bien desde los sectores más templados de la izquierda hasta los más radicales, porque han entendido que no es lo mismo Chile que Nicaragua. Y entonces, bueno, pues han construido un discurso muy diverso, muy variado, muy plural, es verdad, dentro de la izquierda, y muy hábilmente adaptado en la estrategia a la situación actual. Es el brazo izquierdo, digamos, del mundialismo. Hasta hace un par de años predominaban, digamos, las fuerzas más ortodoxas de la izquierda. O sea, allí mandaba Cuba, mandaba Venezuela y en parte también pues tenía influencia en el tema al que me voy a referir, Nicaragua y Ecuador, que es todo el tema de género. Pero a partir del 2018 han tenido que asumir todo el tema de género. El Foro de Sao Paulo lo ha hecho y ahora mismo, bueno, si uno entra en su web y en las noticias del Foro de Sao Paulo, lo que ve es que es un programa calcado al programa de la ONU. Es decir, que está poniendo en marcha una estrategia globalista, y digámoslo así, conforma el brazo izquierdo del globalismo. Uno de los principales, no sé si decir agentes, pero en todo caso protagonistas a los que se está recabando una presencia cada vez mayor allí, es José Luis Rodríguez Zapatero. Lo que está diciendo Zapatero en ese momento no es tanto, creo yo, la opinión suya, cuanto, en cierto modo, la portavocía de toda esa izquierda iberoamericana. Y, por otro lado, eso enlaza con la realidad que se ha denunciado de que en algunas ciudades norteamericanas se ha detectado, sobre todo, parece ser que la primera vez en Florida, se ha detectado la presencia de chavistas, la presencia de venezolanos y de algunos otros hispanoamericanos agitando la cuestión de los grupos radicales de izquierda. Atentos a esto, enseguida, Juan Antonio, te doy la palabra porque me parece importante ir juntando piezas. Es decir, que esto pandemia, China, Trump, Zapatero, no son cosas separadas. Vaya usted juntándolas, porque a partir de ahora vamos a ver cómo todas están encajando, incluso donde menos lo esperábamos, o donde menos se está contando. Juan Antonio. Sí, es que es verdad, es impresionante que Zapatero se alinea completamente con los globalistas que han descubierto que el tema de China puede ser un tema muy desestabilizador para Trump, y pareciera que ya no estamos en la política americana, que la política globalista ahora es de todo el mundo. O sea, parece que Zapatero está participando en esta idea de derrocar a Trump, porque si no, no hay otra razón que pueda ser el de ponerse a defender a China. Aparte, segundo punto, que yo sepa, las grandes democracias mundiales y los políticos al mando lo que suelen hacer es consensuar la política exterior de sus países. En Francia y tal, se consensúa, porque normalmente la oposición y tal es el interés del país el que prima, ¿no? En este caso, por supuesto, tenemos un ex presidente del gobierno español que lo que se dedica es a hacer política exterior que nos puede afectar de una manera tremenda. No sé si le ha preguntado al gobierno o no, o estará de acuerdo, pero que es que haciendo los ataques que está haciendo a Trump y poniendo a China contra Trump y favoreciendo a China, lo que está haciendo es cambiar las posibilidades e incluso el bienestar de los españoles, de los efectos que pueda tener esto en nuestra política exterior. Es que a lo mejor Estados Unidos toma medidas fuertes contra España en algún momento, o no ganamos determinados contratos. Entonces, ¿yo por qué tengo que soportar que un presidente que ha sido presidente del gobierno español me rompa futuros contratos españoles? Está atacando el bienestar de los españoles.
¿Tú cómo lo ves, Alex? Yo creo que hay algo aquí que se nos escapa, aquí en España me refiero. Hay alguien que debe de pensar que Europa nos va a venir a pagar la fiesta a nosotros y que Europa va a decir, yo no pago fiesta de derrochadores, 17 autonomías, no sé qué, o sea, gobierno de 23 ministros. Y entonces va a decir, no rescatamos, o rescatamos con unas condiciones leoninas, como a los griegos. Entonces, a lo mejor esa es la excusa para romper con Europa. Y entonces, sí, que vengan a rescatarnos otros de ojos rasgados, ¿verdad? Podría ser. Y a partir... No, esto que digo no podría ser posible. En lo que estaba pensando en el panorama, por eso sonreía. Madre mía. No, es que también era impensable tener a un señor como el vicepresidente segundo del gobierno sentado en el hemiciclo. O sea, y claro, si eso ocurriera, igual que ocurre en África, con el país del que es originario el director actual de la OMS, el señor Tedros, que es propiedad de China, pues podría pasar perfectamente que esto se convirtiera en una puerta abierta con los chinos aquí, propietarios del país, puerta abierta para todo el mercadeo de drogas desde América Latina, para la inmigración, o sea... No es descabellado que nos rescaten otros que no sean los europeos. Lo tendrá alguien en la cabeza esto, ¿eh? No es descabellado que nos rescaten. Lo que pasa es que choca un poco esa visión del globalista que está tan alineado con la OTAN en particular, que se ponga ahora a jugar de esta manera para que nos rescaten luego, ¿no? O sea, normalmente el globalista es un pro-OTAN que está con mucho cuidado con China y Rusia. Y que yo vea en este momento el globalista tipo Zapatero y demás, lo que va a acercar a China para rescatarnos. Todo dependerá de lo que hagan los rusos. Si los rusos se alinean con los chinos o le dan la razón a Trump. O le dan la razón a Trump. Porque como Putin le diga al señor Trump, en esto tiene razón, los chinos tienen que pagar, veremos qué pasa. No, yo creo que los chinos están jugando, se va a jugar con ellos un papel diferente. Yo no me imagino los chinos rescatando a España ni nada parecido. De hecho, lo que va a suceder precisamente porque Europa no va a prestar ese dinero gratis y no le va a decir gástatelo en lo que quieras, lo que vamos a tener es una... Bueno, se viene hablando ya de una crisis política, se viene hablando de una sustitución de gobierno, de una reorientación del gobierno y un Varoufakis por parte de Pablo Iglesias después de verano, porque no pueda asumir el coste social de una política que no va a dirigir él y por otro lado Europa está poniendo como condición que él no esté en las negociaciones, con lo cual se le va a poner pues ante el dilema de o aceptas esto o te vas y probablemente él lo utilice para marcharse con una agenda de por medio, parece ser que está metido en el asunto González e incluso el emérito, una agenda de por medio para convocar elecciones en la primavera que viene. Es un poco el panorama de lo que se está hablando, digamos, en relación a todo lo que es la negociación con Europa. Ahora bien, China sí que desempeña un papel de desestabilización clara dirigido directamente contra la administración Trump. De hecho, es que no han tenido ningún empacho Bill Gates en poner de ejemplo a China, a un país que cuando sale un científico hablando de las cosas que están pasando en Wuhan, resulta que lo mete en la cárcel y que está dirigido por un partido único de corte totalitario. De hecho, el Partido Comunista Chino tiene, reconocido por la propia historia oficial del Partido Comunista Chino, tiene episodios donde liquidaron a 38 millones de compatriotas suyos a finales de los años 50 en el gran salto adelante. Es decir, que es el partido, es la organización más genocida, más criminal, numéricamente hablando, de la historia de la humanidad. Bueno, a esto es a lo que están poniendo de ejemplo realmente los globalistas. Es un ariete contra Trump y lo van a utilizar y ahí las palabras de Zapatero son muy claras al respecto. Yo espero que solo sea un frenesí de Zapatero, porque si de verdad el futuro es lo que hace China con África, que se apropia de los países, los ayuda y luego se apropia de ellos, espero que Zapatero y este gobierno no estén pensando en atraer a China para que haga ese tipo de cosas. Los chinos son muy versátiles. Yo casi que adaptan la política también. Pues, como sea, ¿no? Yo casi no me dan tanto miedo los chinos como quien dirige ahora las riendas de este país. Claro, que seguramente no es solo una cuestión de temores. A Zapatero hay que reconocer una cosa muy importante. Es decir, ha triunfado. Él puso en marcha un proceso de desconstrucción, que es el término adecuado en este caso, de la nación, que ha triunfado. Ha triunfado hasta el punto de que el ministro de Justicia, esta misma semana, se lo decía a una diputada de Esquerra Republicana de Cataluña, que estamos en crisis constituyente, que es lo más importante que ha pasado en la política española en los últimos meses. Insisto, el ministro de Justicia, notario mayor del reino, le dice a una diputada separatista que sí, que estamos en debate constituyente, crisis constituyente, es decir, cambiando de régimen exactamente como Zapatero diseñó.
exactamente como Zapatero diseñó. ¿Y hacia qué régimen iríamos? Bueno, esta semana hemos querido preguntarnos por este asunto. Vamos a verlo. Y nos entra una nueva crisis, donde nuestro modelo social se rompe. Una crisis sanitaria con unos enormes brotes económicos, pero que realmente lo que determinan es una crisis constituyente. Tenemos también un debate constituyente y tenemos que hacer entre todos que eso sea así. No podemos dejar a nadie fuera. Estas palabras del ministro de Justicia han pasado desapercibidas por parte de muchos medios de comunicación, pero son muy reveladoras sobre lo que el gobierno socialcomunista tiene entre manos. Lo que dijo Campo significa, ni más ni menos, que el gobierno de España trabaja con la idea de cambiar el régimen político español sin decírselo a los ciudadanos. Un proceso constituyente es el proceso fundacional de un Estado democrático que crea una nueva Constitución según la voluntad y las necesidades de los ciudadanos. Pero claro, España ya es un Estado democrático, ya tiene su propia Constitución, la del 78, y nadie hasta ahora había planteado abiertamente desde el poder la idea de construir un Estado nuevo. Por eso mismo, es tan importante lo que ha dicho el ministro de Justicia, y ya sabemos que los lapsus en este gobierno son verdades. ¿Qué consecuencias tendría abrir en España un debate constituyente? Ante todo, desmontar el modelo de Estado vigente. Es decir, acabar con la monarquía constitucional, con el sistema territorial, que en nuestro caso es el autonómico, con la estructura de separación de poderes y con el repertorio de derechos y deberes de los ciudadanos. El partido gobernante, el PSOE, en principio no cuestiona el sistema del 78, pero gobierna con otro partido, Podemos, que reiteradas veces se ha manifestado contra la Constitución vigente. Un proceso constituyente para abrir el candado del 78 y que podamos discutir de todos, de democratizar la economía, de la cuestión territorial, de todas y cada una de las cosas. El Ejecutivo también debe su mayoría parlamentaria a otros partidos, los separatistas, que aspiran a deshacer el Estado. No tenemos rey. Democracia, libertad y repúblicas. El PSOE de Pedro Sánchez ha sido abducido por sus socios. En los últimos meses hemos visto claros movimientos de desmontaje institucional, movimientos de presión que se han intensificado aprovechando el estado de alarma. Las presiones sobre el modelo autonómico por la vía de la mesa de partidos que el PSOE ha prometido al separatismo catalán. Las presiones sobre la monarquía por el horizonte judicial del rey emérito Juan Carlos I, presiones que la Fiscalía General del Estado se ha encargado de intensificar. Las presiones sobre la división de poderes a través de los intentos de neutralización del Parlamento y sobre todo de las interferencias del Poder Ejecutivo en el Poder Judicial, como ha dejado claro el conflicto del ministro del Interior con la Guardia Civil, así como la transformación de la Fiscalía y la Abogacía del Estado en instrumentos del Gobierno. Lo estamos haciendo. Es que la Fiscalía, ¿de quién depende? ¿De quién depende? Sí, depende del Gobierno. Pues ya está. Las presiones sobre el repertorio de derechos a través de las limitaciones a la libertad de expresión. Minimizar ese clima contrario a la gestión de crisis por parte del Gobierno. Las presiones a la libertad de circulación y la adopción de supuestos nuevos derechos que en realidad responden exclusivamente a los intereses ideológicos y políticos de la izquierda. Todo eso hace pensar que en efecto estamos ante un intento de abrir un proceso constituyente. Proceso que se remonta a los pactos del PSOE de Zapatero con los separatismos vasco y catalán. Un proceso que Podemos ha jaleado sin ocultarlo en ningún momento. Proceso que no se va a someter al voto popular, sino que será negociado exclusivamente por los partidos de la izquierda y los separatistas con la complicidad de sus poderosos respaldos mediáticos y financieros. Bueno, esta semana en El Gato se han pronunciado sobre este asunto muchas personas, pero Julio Eriza no, porque no estaba, así que quería yo escuchar Pero tu interpretación sobre eso. mi interpretación es muy sencilla. No es que tengamos una crisis constituyente, es que nos hemos pasado la Constitución por el forro desde hace muchos años. Es decir, el Estatuto de Cataluña fue una gravísima confrontación contra lo que era el espíritu de la Constitución y tiró para adelante y no pasó nada y salió hasta Montilla en manifestación a criticar al Tribunal Constitucional, no pasó nada. Lo que han pasado tantas cosas en torno a la Constitución y se ha violado de tal manera el fondo de la Constitución, fíjate que quien debería garantizar y debía haber garantizado estos años que la Constitución siguiera informando la legislación española, que fuera la garante de los derechos y de las libertades fundamentales,
eso no ha ocurrido porque no ha habido un Tribunal de Garantías Constitucionales. El Tribunal Constitucional hoy todavía no ha emitido un fallo al recurso que le planteó Vox hace un mes y medio sobre el decreto del estado de alarma. Es decir, ¿para qué rayos tenemos un Tribunal Constitucional? Cuando 10 años después de un recurso para la ley del aborto, el Tribunal Constitucional todavía no ha emitido un fallo. 10 años, escuchen bien, 10 años hace que el Tribunal Constitucional tiene un papelico que le presentó don Federico Trillo Figueroa en nombre de no sé cuántos diputados del Partido Popular, 50 por lo menos, diciéndole que el aborto, esa ley del aborto de Zapatero era inconstitucional. Hubo incluso 2 magistrados del Tribunal Constitucional que votaron a favor de medidas cautelares que era paralizar la aplicación, la entrada en vigor de esa ley porque se iban a producir tales muertos que luego eso no había quien, no iba a haber quien lo echara para atrás, los daños producidos. Bueno, pues hemos tenido 1 millón de muertos con esa ley en 10 años, 100.000 al año. El Tribunal Constitucional no dice esta boca es mía, pero es que tiene un recurso encima de la mesa del propio Partido Popular que le dicen a ver si eso de votar por Snoopy y votar por Sodoma sirve para votar y entrar a ser parte del Congreso de los Diputados, y tampoco se ha manifestado. Es decir, es que están de broma. Cuando le preguntaron lo de la exhumación de Franco, la familia de Franco, en 48 horas, la primera sección de la sala, de una de las 2 salas que tiene el Tribunal Constitucional, la primera sección en la que está Cándido Conde Pumpido, en 48 horas emitió un fallo. Entonces, ¿de qué estamos hablando? ¿Una crisis constituyente? No, todo es una broma. Vamos a ver, no es posible que la exministra de Justicia sea fiscal general del Estado. No es tan difícil de entender, ¿no? No se da en ningún país civilizado. Pues es la fiscal general del Estado. Eso no es posible en ningún otro país occidental. Y tantas cosas que están ocurriendo que no son posibles desde un punto de vista democrático. No son posibles, porque la democracia en este momento está completamente desarbolada. Pero no hay una barrera eficaz ya para eso. Carmen Rodríguez Medel y 4 jueces justos que deben quedar, o 25, me da lo mismo, y que todos confiamos en que nos van a proteger frente a la arbitrariedad completa de un gobierno que tiene toda la pinta de querer ser un gobierno totalitario. El sistema está pervertido, eso está claro, y desde que se hizo con el Constitucional, bueno, la propia concepción del sistema del Tribunal Constitucional ya en sí mismo es algo que desdice enormemente de lo que tiene que ser un Estado de Derecho y un Estado en el cual hay contrapesos entre los distintos poderes. Pero es que la aplicación que se ha hecho de eso desde hace ya 35 años, que se dice pronto, ha invalidado todo el concepto de verdad de Estado de Derecho. Yo digo y sostengo que España no es propiamente una democracia, es un tipo de régimen muy sui generis que en algunos aspectos coincide ciertamente con una democracia, pero esto no es una democracia porque no hay una contraposición de poderes. Hay un único poder que es el que manda en España en todos los aspectos. Y es que hemos visto el descaro con el que en Radio Nacional de España Pedro Sánchez le decía al locutor: ¿quién manda en la Fiscalía? Pero con un compadreo que lo que está demostrando es la absoluta impunidad en las acciones de un gobierno que trata a la justicia como su criada. Sabéis mejor que yo, Fernando, y sabéis todos vosotros, que una democracia fundamentalmente se basa en una construcción plural de la opinión pública. Si no existe una libre construcción plural de la opinión pública, no es posible la democracia. Es una democracia formal, pero nada más que eso. Eso es. Entonces, no tenemos una construcción de la opinión pública, una formación de la opinión pública libre. No existe, porque cuando se han dado las licencias de televisión, por ejemplo, que es uno de los elementos fundamentales para la formación de la opinión pública, se han concentrado todas las licencias en un mismo color político y en un mismo color antropológico y en un mismo color social. Y empresas como esta, que tiene otro color editorial, que será tan legítimo y tan libre para poder ser ejercido para construir una opinión pública alternativa en España, no tienen esa posibilidad. Juan Antonio. Esa es la verdad. Sí, sí. No, a mí me gusta mucho un comentario que ha hecho Carlos Berbel en Confilegal hoy respecto a esto, que habla de que a lo que se refiere este ministro es de una modernidad sólida, él va más bien a una modernidad líquida, entre comillas. Modernidad líquida, ¿qué es? ¿No? Bueno, pues es un poco toda esta visión de que todo es flexible, todo se adapta, todo va a quedarse
en entredicho y demás, y que no vamos a ir seguramente hacia un gobierno chavista futuro en España, sino más bien a una modernidad líquida, algo que no se define muy bien. Entonces no sabemos por dónde nos quieren llevar. A mí me asustan más cosas de lo que ha dicho el ministro, porque a mí me parece que a veces cuando ellos nos avisan que algo está pasando, como por ejemplo dice el modelo social se rompe, no sabemos si es porque se está rompiendo o porque están consiguiendo que se rompa o porque el COVID está ayudando a que consigan que se rompa el modelo social. O sea que eso que dicen, estamos preocupados porque el modelo social se rompe o lo están rompiendo. Y luego hay un momento que dice, el gobierno no criminaliza ningún movimiento ideológico. ¿Desde cuándo un gobierno no va a criminalizar ningún movimiento ideológico? ¿Va a aceptar el fascismo? ¿Va a aceptar el nazismo? Es que me hace gracia porque eso es una frase que ha dicho el ministro en el Congreso, ¿no? No criminaliza ningún movimiento ideológico. Yo creo que sí, que hay que criminalizar determinados movimientos ideológicos. Y luego dice que hay que salir de los ataques de llamarse mentiroso, terrorista o demás unos a otros, porque son palabras que ya no tienen mucho significado en el debate político. No, señores, un terrorista es terrorista, habrá que decirlo y habrá que seguirlo manteniendo. O sea que hay todo un tipo de frases ahí que asustan bastante de la intervención de este ministro. A mí es lo que más me ha chocado. A mí lo que me asombra de nuestro sistema parlamentario es lo diferente que es con otros allende los Pirineos o allende los mares, en los que por mucho menos los ministros dimiten y los presidentes piden perdón. Y no hay que irse muy lejos, hay que irse nada más que al otro lado de los Pirineos, ya te digo, y ver a políticos Alemania, pidiendo perdón. Alemania. En Alemania, en Francia, yo recuerdo haber escuchado a Macron pidiendo perdón. O sea, quiero decir que aquí nadie pide perdón. Seguramente esto que ha dicho el ministro, si le aprietan un poco las tuercas, luego dirá, bueno, pero no quería haber dicho eso, porque recordamos a Marlaska que dijo que de ninguna manera habían despedido a Pérez de los Cobos por falta de confianza. 2 días después, dice, no, claro, es que ya como estaba negro sobre blanco. No, pues sí, claro, es que fue una pérdida de confianza, pero no lo quise decir por honor a su rango. Y cosas así. Entonces, a mí lo que me da realmente miedo de esto es que el Parlamento, que es donde está depositada la soberanía de todos los españoles, no sirve para nada, porque cuando alguien de la oposición legítimamente formula una pregunta, se levanta otro de la bancada contraria y manzanas traigo. Es que es increíble, o sea, a Espinosa de los Monteros con un cartel diciendo, por favor, cíñase a la pregunta, ni por esas. O sea, aquí nadie, no hay diálogo. Nadie contesta a nada, nunca, jamás. Y los españoles tienen que tragar con eso y son todos estomagantes. Es decir, nadie contesta y no les sube el pulso. Es como cuando Aníbal Lecter se come a alguien con faves y Chianti y no le sube el pulso. ¿No? Y los españoles siguen tragando y hay una cosa... Perdona, y los diputados de la oposición siguen tragando, porque no es razonable que sigan preguntando sabiendo que les van a contestar otra cosa. Tendrás que cambiar el método, porque si haces siempre lo mismo, pasará siempre lo mismo. Por tanto, si quieres que cambie lo que haga el gobierno, cambia tú también de actitud, majete. Claro, pero es que el otro día tuvimos que aguantar a la ministra Montero diciéndole a este diputado, a Espinosa de los Monteros, diciendo, y es una vergüenza que en el Parlamento de España haya que volver a responder a esta pregunta. Si nunca obtuvo respuesta. Si nunca obtuvo respuesta. Es interesante. ¿Por qué en España el Parlamento no sirve para nada? Pues porque la opinión pública, lo explicaba hace un instante Ariza, la opinión pública está ya conformada en otra parte, y está conformada por el poder desde hace mucho tiempo. No le voy a recordar lo del Club de Amigos, porque ya seguro que usted ya se lo ha recordado usted solo, ¿verdad? Pero, claro, la opinión pública la han conformado ellos, los que ahora están haciendo la crisis constituyente, desde hace mucho tiempo. De tal forma que solo se oye una voz. Claro. En este asunto y en otros muchos. Y puedo poner el ejemplo de los disturbios raciales que han comenzado en los Estados Unidos, que es seguramente el perfecto ejemplo de cómo todo el mundo, bueno, hasta Greta Thunberg, que ha salido ahora diciendo que ella también, ¿no? Bueno, todo el mundo dice lo mismo, sin pararse ni a pensarlo, ni a discutirlo, ni al menor ejercicio racional. Hemos llegado hasta el punto, en la guerra de las estatuas lo hemos visto, de lo que se llama autoodio. Es verdad, no solo en España, cierto, pero aquí nos llevamos la palma. Si usted pone la lista de toda la gente que ha visto su estatua derribada en estos días, verá que es completamente irracional, pero da lo mismo ya la racionalidad, ya da lo mismo. Vivimos en un mundo puramente emocional.
Y a eso corresponden cosas como, por ejemplo, esa guerra de las estatuas, una de cuyas principales víctimas ha sido Colón, también Ponce de León. En fin, vamos a ver cómo está ese asunto. El movimiento Black Lives Matter resucitó con la muerte de George Floyd en Minneapolis. Las protestas en numerosas ciudades de Estados Unidos fueron en realidad una auténtica guerra callejera que destrozó el mobiliario urbano y agredió a los que se oponían a la ola de violencia. Ahora, el movimiento Black Lives Matter y los antifascistas se dedican a pintar y a destrozar los monumentos más insignes de las ciudades. La leyenda negra ha provocado que figuras de la historia española hayan sido víctimas de esta cacería. La estatua de Cristóbal Colón en Richmond, Virginia, fue primero pintada, luego arrancada y finalmente tirada a un lago con un cartel que decía «Racismo, no te echaremos de menos». Paralelamente, la estatua del descubridor del nuevo continente fue decapitada en la ciudad de Boston. En Miami y en Houston, las estatuas de Colón sufrieron una suerte similar. También fue víctima del vandalismo la estatua del descubridor de Florida, Ponce de León. Sin embargo, lo que estos salvajes desconocen es que la corona española, por medio de Isabel la Católica, dictó un decreto en el año 1500 que prohibía la esclavitud, entre otras cosas, que desmontan sus acusaciones de racismo. Hechos similares han tenido lugar en todo el mundo. En los últimos días también se han cometido actos vandálicos sustentados en el desconocimiento más absoluto de la historia. Caso relevante es el de la estatua de Winston Churchill en Parliament Square, en Londres, que fue pintada durante una protesta de Black Lives Matter. El graffiti decía que Churchill era racista, a pesar de que contribuyó a derrotar a los nazis que llevaron a cabo el Holocausto. Este hecho ha despertado el ansia por retirar todo tipo de estatuas de Inglaterra de las que antes ni se hablaba, tengan o no que ver con el racismo. Lo que hay detrás de esto no es una lucha contra la discriminación racial. La muerte de Floyd ha sido utilizada de forma burda para dar carta blanca al vandalismo más salvaje. Lo que hay detrás es en realidad un rechazo absoluto a la historia de Occidente, a su cultura y a la sociedad occidental. El propósito de estos movimientos es erosionar la identidad, la civilización y los valores occidentales. En definitiva, subvertir el status quo. Estos hechos recuerdan a lo ocurrido en Afganistán en el año 2001, cuando los talibanes dinamitaron 2 colosos de Buda esculpidos en roca junto con miles de obras de arte. El objetivo de los islamistas era borrar cualquier resquicio de lo que fue Afganistán antes de la llegada de los árabes en el siglo VII. Algo similar a lo que estos grupos de extrema izquierda tratan de hacer hoy en día. Quiero ser un bote de Colón y salir anunciado en televisión. Cantaba, creo que era Alaska hace 1000 años. Alaska y los Bueno, tirar la estatua de Colón ya me parece, en fin, es una broma, porque si Colón en vez de llegar a la Española hubiera llegado a Long Island, ahí en la esquina de Manhattan, pues ahora mismo, por supuesto, no habría negros en Estados Unidos. Entre otras cosas porque el único país que prohibía la esclavitud era España. El primer país que describe con precisión los derechos humanos y los codifica es la Escuela de Salamanca, son los Reyes Católicos, es el gobierno, los gobiernos de España. Es decir, mientras en Francia, en Inglaterra, perduró durante más de 200, 300 años la esclavitud en absoluta franquicia, en España estaba prohibida. En España bueno, estaba prohibida la de los indios. Claro, de los indios. Claro, la de los indios. Claro. Y entonces tienes que empezar a contar por qué los negros, que se iban a América, iban precisamente porque estaba prohibido esclavizar a los indios. Que esos negros eran adquiridos normalmente a comerciantes musulmanes que a su vez se los compraban a reyes de pueblos negreros que se llamaban así, porque eran pueblos negros que cogían esclavos a los del pueblo vecino. Claro, es que, pero ya... Pero eso hay que saberlo, por lo menos, ¿no? Es decir, que los que tiren la estatua tendrán que leer alguna cosilla. Sí, pero tú fíjate cómo empezaba la serie Raíces. Empezaba con una especie de racia de los blancos que desembarcaban en las costas occidentales africanas para capturar negros. No era así. Los compraban, como bien has dicho, a comerciantes árabes que han sido los grandes traficantes. Oye, siguen siendo los grandes enemigos de los negros, ¿eh? No, por supuesto, por supuesto. Y lo compraban también a reyezuelos negros de la zona. Es decir, que siempre se consideró, tradicionalmente en Occidente, que la culpa de los blancos era que abusaban de unos negros ignorantes a los cuales les compraban los negros a cambio de botellas de ginebra. Pero si entramos en el relativismo cultural, tanta culpa tiene el negro como el blanco. Entonces han caído en su propia trampa, ¿no?
La cuestión es que debajo de todo esto, y por eso es importante, lo que hay es otra cosa. Lo que hay es una especie de relato implícito que se asume, porque si no, no tendría sentido. Es lo que decía Ariza, hombre, si nos vamos a pensar en los amerindios que hay en América del Sur, los que hay en América del Norte, pues es evidente que si Colón, da igual, quiere decir, ya la racionalidad es lo de menos. Todo es puramente emocional, pero tiene un discurso. Y ese discurso subyacente es lo que el otro día en el programa de paz llamaban racismo sistémico. Es decir, de por sí el mundo está estructurado de tal forma que, igual que hay una guerra de hombres contra mujeres, de jóvenes contra viejos, hay también una de blancos contra negros por el mero hecho de serlos. ¿Es verdad o no? No es verdad, pero da lo mismo. Es el relato que se impone. Y ese relato del racismo sistémico es lo que está detrás de toda esta historia. Vamos a hacer una mínima pausa para la publicidad. Joder, voy a contar un chiste políticamente incorrecto de vascos, si me dejas. ¿Antes de la publicidad? Sí, no, al vasco que le decían, pero joder, yo racista no soy, yo soy ordenado, joder. Los blancos en Europa, los amarillos en China, los negros en África. Ordenado, racista no. Sí, pero era del PNV. Iba a decir que dónde está el chiste, porque en realidad... Vamos a la publicidad y a la vuelta hablamos de este racismo sistémico y de, uno, ¿quién lo financia? Cosa muy importante. Y dos, ¿cómo se manifiesta en España? Por ejemplo, en el barrio del Batán. Hasta ahora mismo. 11 menos 10 en las Canarias, una hora más en el resto de España y vamos con la cosa del racismo sistémico, que es muy importante. Es decir, me parece que es muy importante explicarle a la gente por qué siente lo que siente. ¿Para qué? Para que piense, además de sentir, porque sentir está muy bien y buenos sentimientos tenemos todos, pero con frecuencia el corazón engaña. Vamos a ver. La muerte de un hombre negro a manos de un policía en Minneapolis ha desencadenado una oleada mundial de manifestaciones. Muchas de ellas han sido violentas en extremo y han consistido en episodios de vandalismo, de saqueos y de agresiones contra ciudadanos y policía. Las manifestaciones, orquestadas por organizaciones de extrema izquierda y por las correas de transmisión de George Soros, persiguen el fin de desestabilizar los Estados Unidos al tiempo que generar una corriente de opinión contra el presidente Trump en todo el mundo. En Gran Bretaña, por ejemplo, se han convocado multitudes para atacar a la policía cuando están prohibidas las reuniones de más de 6 personas. El sábado fueron heridos 10 policías y sufrieron daños numerosos elementos del mobiliario público, entre ellos varias estatuas. Y el domingo los sucesos fueron aún peores. Otras muchas ciudades han sido escenario de violencias similares, pero, sin duda, lo peor ha venido sucediendo en los Estados Unidos. Además de los episodios de vandalismo, se ha extendido la práctica de humillarse ante la población negra, arrodillándose y besando las botas de personas, algo sin precedentes. La verdad es que, pese a lo que se cree, las cifras de la criminalidad en Estados Unidos no indican que exista ese racismo sistémico, una expresión deliberadamente ambigua que evita concretar. Por ejemplo, en los últimos 10 años, los varones adultos negros, un 6% de la población, han cometido el 42% del total de asesinatos de policías en el país. Igualmente, la tasa de asesinos entre negros multiplica por 8 la que se produce entre blancos y entre hispanos. De los 2.925 negros asesinados en 2018, el 90% lo fueron a manos de otros negros. Sin contar los crímenes en los que se pierden vidas humanas. El 91% de los delitos entre blancos y negros los cometen estos últimos, 10 veces más que los delitos cometidos por blancos contra negros. Mientras que los negros representan el 13% de la población, cometen el 53% de los asesinatos y el 60% del conjunto de los delitos. Según la escritora y ensayista Heather McDonald, un policía tiene 18 veces más posibilidades de morir a manos de un delincuente negro que un negro desarmado de morir a manos de un policía. Vamos a ver, hay un problema social objetivo en Estados Unidos, muy serio, que no es de ahora, pero no es lo que nos están contando, no es una cuestión de racismo sistémico, es otra historia diferente, pero da igual. Bien, pues sí, yo quería comentar en esto, quería volver rápidamente a estas 3 personas, a las estatuas de, muy rápido, Colón, Lincoln y Churchill. Porque hay una cosa curiosa, resulta que Colón es el descubrimiento de los derechos humanos, el padre de las casas, creamos el derecho internacional, estamos en la base del derecho internacional. Lincoln elimina la esclavitud y Churchill nos libera del fascismo. Y esos 3 ejemplos maravillosos, digamos, nos libera Europa y con el desembarco y del nazismo. Esos 3, que son realmente ejemplares,
democráticos, ejemplos de democracia pura, de libertad, es lo que esta extrema izquierda destruye y las estatuas que tira, ¿no? Esta es la contradicción. Y es tan fácil crear el caos, pero con contradicciones de ellos mismos. No se dan ni cuenta, sí se dan cuenta, pero bueno, es así. Y luego en cuanto a lo de la financiación... ¿Pero por qué, Juan Antonio? De la financiación vamos a hablar enseguida. Ahora te voy a interrumpir yo, que ya es la hora de interrumpirte. Sí, sí. Pues a las 12 menos 7 o así. Hora es ya, hora es ya, exactamente. Vamos a ver, ¿por qué? Pues porque cada uno de ellos lo que representa es una gran identidad nacional. Eso es. O sea, ¿qué es Colón? La historia de España. España. ¿Qué es Lincoln? Pues los Estados Unidos de América, por definición. ¿Qué es Churchill? La Gran Bretaña, que bueno, sea cual sea el juicio sobre el personaje histórico, en todo caso es evidente. ¿Es eso lo que nos soportan? Es decir, que representan una identidad. Y además una identidad que objetivamente ha hecho algo grande. Claro, claro. Es la soberanía nacional, pero también son los principios, los valores de Occidente, que están detrás de Occidente, de todo eso. Entonces es la manera de destruirlo, ¿no? Aquí hay una cosa que está por encima de los personajes históricos y de lo que simbolizan esas estatuas. Lo que simbolizan esas estatuas no es a sus países. Lo que simbolizan es un modo de vida occidental, humanista, capitalista, pero occidental. Y el marxismo cultural, que es la corrección política, que alguien dice que por ahí, que no existe, claro que existe. Todos los países donde no triunfó el marxismo económico, todos son marxistas culturales, incluidos nosotros, y lo estamos sufriendo. Lo que quieren es socavar los pilares, tal como decía Gramsci, el camino largo, tranquilo, poco a poco. Vamos a dar dinero a todos estos grupos, y estos van a dinamitar los pilares de nuestra sociedad capitalista occidental, a costa de estatuas de personajes históricos, de lo que sea, es decir, a costa de la burguesía y de la vida acomodada de Occidente. Es decir, nosotros tenemos que acabar con la pareja, tenemos que acabar con la religión de raíz judeocristiana, tenemos que acabar con la raza predominante en Europa, que es la caucásica, en fin, o sea, hay que socavar todo esto. Esto da igual que sea Ponce de León, que sea el fundador del PSOE, Pablo Iglesias, da lo mismo. O sea, el asunto es derribar y quemar. Da igual. Ha dicho raza. Yo ya sé que está prohibido, pero vamos a ver, usted plantéese, ¿cómo es posible que haya racismo si no se puede decir la palabra raza? Pues entonces, bueno, ¿vale? Venga. No se habla de que ha dicho Gramsci, en los cuadernos se habla de que hay sexismo cuando se niega la existencia del sexo también. O sea, es una cosa muy curiosa en la que está, por cierto, ahora el PSOE metido en un lío. Vamos a ver eso al final del programa. Entonces, muy brevemente, para mí esto es la expresión de un odio a la civilización que está en la ideología que esta gente defiende de una manera más o menos primaria en algunos casos, pero sobre todo por parte de la gente que lo impulsa. Hay un odio a la civilización en todo el paradigma ideológico de la izquierda. Estemos hablando de anarquismo, estemos hablando de marxismo, me da lo mismo. El caso del anarquismo es más claro todavía. Bakunin, y lo he citado en alguna ocasión, proponía destruir toda la civilización, decía él, menos la novena sinfonía de Beethoven, ¿no? Es decir, para él todo es un error y toda la civilización es un error. Toda la elaboración que ha venido después, véase la escuela de Frankfurt, considera que básicamente la civilización está construida sobre un gran error. Y el feminismo exactamente lo mismo, y la ideología de género. Creen que es todo un terrible error. Aquí la cuestión radica en que hay que, de verdad, parar a estas bestias, porque son auténticas bestias. Esto es la expresión de la barbarie. Occidente en este momento se encuentra atrapado en una doble pinza frente a la barbarie. Una barbarie exterior y una barbarie interior. De las dos, con diferencia, la más peligrosa es la interna, porque es la que hace posible que exista esa barbarie externa y que sea un peligro de verdad. Pero la interna la representan estos señores perfectamente, porque son lo peor de la civilización, son el detritus de una civilización y lo que puede corroerla de verdad con eficacia, porque desgraciadamente, dado el nivel que tenemos, son capaces de captar a mucha gente. Si han llegado a creer, ya termino, pero si han llegado a creer de verdad en su absoluta vacuidad, que hemos llegado a un punto culminante de la historia que les permite a ellos enjuiciar lo que es correcto y no es correcto del pasado. Es decir, hay una especie de deseo de reescritura de todo. Para ellos, la historia de la humanidad, por lo menos la de Occidente, hasta ahora ha sido un error. Por eso hay que destruir a Colón, hay que destruir a Lincoln, etcétera, porque parten de esa consideración. Ellos están capacitados para enjuiciar toda la historia de la humanidad, porque están en la cúspide moral. Así se perciben a sí mismos. ¿Y quién paga esto? Pues fundamentalmente lo paga gente poderosa que quiere más poder. Claro. María Ariza lo explicaba esta semana en el Gato. Vamos a verlo.
Black Lives Matter, lejos de ser un movimiento espontáneo, inocente y callejero que los medios tratan de presentar, constituye uno de los principales artefactos activistas de la izquierda para atacar a Estados Unidos. Si bien el movimiento nació en 2013, su verdadero impulso llegó cuando los especuladores multimillonarios progresistas se llevaron la mano a la cartera por esta causa. Fue en 2015, tras la muerte de Freddie Gray en una comisaría de Baltimore, bajo la responsabilidad de la policía. Una vez más, como venía ocurriendo en los años anteriores, se desataron las protestas callejeras bajo el lema Black Lives Matter, pero de calle había poco en aquellas protestas. Fundaciones progresistas como la Fundación Ford y sobre todo la filantrópica Borealis anunciaron la puesta en marcha del Black Led Movement Fund, una campaña de donantes que tenía como objetivo conseguir $100 millones para financiar el movimiento por la lucha racial en los Estados Unidos. Soros, el mecenas por excelencia de la izquierda política y social internacional, destinó $33 millones a incentivar monetariamente el Black Lives Matter, que ahora ve sus frutos en las calles de todo Occidente. Filantrópica Borealis explica en su página web las razones del apoyo económico al Black Lives Matter. Los individuos de este movimiento son líderes jóvenes, negros, queer, trans, feministas, inmigrantes e indocumentados que están adoptando la organización de base como una estrategia central para educar y movilizar a las personas para abordar la violencia e injusticia del Estado en las comunidades negras. A medida que una nueva generación de líderes da forma a la conversación sobre la raza, la criminalización, la violencia estatal y de género en los Estados Unidos, el Fondo de Movimiento liderado por negros tiene como objetivo transformar este escenario mediante el apoyo a la organización. Otro jaque más de Soros contra Trump. O sea que vaya popurrí. Ahora explicaremos un poco el popurrí. Digo el popurrí porque ha contado antes Fernando Paz que en Miami, por ejemplo, se había visto dentro de las protestas de tal a chavistas venezolanos, allí haciendo... Venezuela, donde, por cierto, lo contaba la Isla Gen el otro día, se están comiendo los caballos de carreras. Sí, bueno, la cosa empezó en el 2015, creo recordar. Empezaron comiéndose cazando perros y gatos callejeros y palomas. Los niños cazaban palomas para comérselas con tomate, cebolla, descuartizando los perros en la calle y dejando nada más que los huesos para el caldo. Luego continuaron cazando animales silvestres, sobre todo en la frontera, en el estado fronterizo con Colombia, cazando flamencos, que son aves protegidas, cazando osos hormigueros, que ni siquiera en la época de la conquista se comían los indígenas comían esos animales. Luego la cosa fue a más y empezaron en el 2016 a asaltar los animales de los zoológicos, el zoo principal de Caracas y el de Maracaibo. Han sufrido robos de búfalos troceados allí mismo, de búfalos, de cebras, de elefantes, de todo lo que tenían, por supuesto jabalíes, ciervos, todo lo que se pueda comer, van y se lo comen. El gobierno de Maduro les quitó la seguridad privada a los zoos y les puso la milicia. Y las milicias, esos son los propios que están comiéndose los animales. O sea, están los zoos cerrados ahora mismo al público. Los pocos animales que quedan solo 8 zoológicos, tienen nada, un león y 4 pájaros, todos famélicos. Los pobres animales que deberían de estar comiendo los leones 4 kilos de carne diarios y comen 4 kilos a la semana. O sea, una cosa, leones en los huesos, el caso de la elefanta Ruperta que ha muerto hace poco, un animal que debía de pesar ese elefante casi 5 toneladas, pesaba 2,5. Bueno, y el caso es que ya la última noticia que hay... Operación Bikini. Sí, la última noticia que hay de esta semana es que ya se están comiendo los puras sangres. Acaban de robar a un caballo llamado Ocean Bay, ganador de 2 de los grandes premios de Venezuela, un pura sangre de más de 3 años. Le faltaba el tercero para la triple corona. Bueno, pues se lo han llevado, lo han troceado y se lo han comido. Un pura sangre que vale lo que vale. Y la semana pasada se llevaron a su madre y a 2 caballos más, a la madre de Ocean Bay, un animal que además había ganado carreras incluso con sobrehueso, que es una enfermedad de las articulaciones. Algo realmente increíble lo que está pasando allí con los animales, que yo no me extiendo más porque le robo el tiempo a los demás contertulios, pero en mi tema lo de los animales, y allí pasan hambre, realmente pasan hambre, y ni siquiera los indígenas, como digo, se habían atrevido a comerse los osos hormigueros. Allí se lo están comiendo todo. ¡Qué barbaridad!
En fin, Juan Antonio Soros. No, sí, me dejas impresionar porque es que es la pura verdad, ¿no? Y todos aquellos que les admiran y que admiran el chavismo y han admirado a Maduro y demás, pues que escuchen, ¿no? Podemitas y compañía. No, a mí no sé qué tipo de nueva normalidad vendrá después del COVID en la que nos replantearemos esta sociedad, si es que vamos a hacer un nuevo contrato social, pero lo que está muy claro es que no se puede hacer un nuevo contrato social a nivel global con unos magnates financieros que están absolutamente rompiendo las reglas del juego a mansalva en los derechos humanos, en la política internacional, en el sistema de Naciones Unidas, en la salud mundial, en todos los temas. Pero ya además en el tema de alimentar el racismo para tumbar a Trump. Entonces, a mí me parece, se habla ya de cifras, estaba viendo cifras del hijo de Buffett, Peter Buffett, que por lo visto con su nuevo Foundation está financiando la Tides Foundation y sería la Tides Foundation la que financia Black Lives Matter. O sea que por un lado tenemos al señor Buffett financiando a Novo y financiando a Tides que financia a Black Lives Matter. Y por otro lado, Soros con su Open Society Foundation financia también a la Tides Foundation que financia a Black Lives Matter. Al final todos pasan por la Tides Foundation y Black Lives Matter se convierte, digamos, en esa maquinaria que está generando estas alteraciones ya no en Estados Unidos para tumbar a Trump, sino a nivel global para fomentar todavía más esta revolución globalista. Entonces, ese nuevo contrato social que tendríamos que hacer entre nosotros después de toda esta historia, no sé cómo se va a construir si no cambiamos esta forma de no hacer política y de destrozar la democracia, ¿no? No tiene salida por el momento. Pues mira, al final siempre encuentras a los mismos en todas las movidas, pero es interesante porque en lo que estás... tienes un poder económico transnacional entregado a la tarea de redefinir el orden del mundo para mandar a ellos. Claro, todo lo que está pasando alrededor de Black Lives Matter tiene todo que ver con las elecciones de noviembre en Estados Unidos. Hay que buscar darle muchas más vueltas. O sea, vamos a ver, en este momento tienes sobre la mesa llamada a declarar a la señora Hillary Clinton en el caso de Obamagate. ¿Habéis oído hablar de eso? ¿No, verdad? Para septiembre. Vosotros habéis oído hablar. ¿Pero alguien ha oído hablar de eso? No abre los telediarios. Vale. No, ni abre los telediarios, ni nadie conoce lo que es el Obamagate, ni Flynn, ni nada de nada. ¿Por qué? Porque no interesa. Obvio. Porque uno de las espadas de Damocles más potentes que tiene el candidato demócrata, Biden, aparte de sus vinculaciones con China, sus vinculaciones con Ucrania, es todo este asunto. Y Joe Biden lo tiene muy mal. El tema del Obamagate es muy complicado para los demócratas. Incluso puede ser muy complicado penalmente para la propia Hillary Clinton y para el propio expresidente Premio Nobel de la Paz. Entonces, de eso no se habla, no se quiere hablar. Se quiere hablar de los disturbios y se montan unos disturbios absolutamente artificiales. Supongo que alguien en el FBI, en la NSA, en la CIA ya tendrá los datos de quién está organizando eso, porque tampoco es tan difícil. ¿Y quién lo organiza en Francia y el otro día en Gerona asaltando un súper y en Zaragoza y en Londres? Claro. Por eso no es para las elecciones norteamericanas. Pero puede ser líderes de antifas. Porque tienes la ideología de fondo. No, eso es para las elecciones españolas. Eso es para lo que está pasando en Europa. Claro. Bueno, y si se habla del tema, que dices que no se habla, y si se habla, ya saldrá el verificador de turno diciendo, no, pero es un bulo. Por supuesto. Es un bulo, claro. O sea porque de estas cosas no se habla ni de otras muchísimas. Bueno, yo he visto una cosa del verificador, por cierto, de Fast Check, no sé cuánto es, neutral creo que se llama, ¿no? Neutral con W. Sí. Y decía, Pablo Casado dice que España es el campeón del mundo de tal. Entonces desarrolla la información y es fantástico. O sea, son lo peor. O sea, los verificadores son los más manipuladores y los más mentirosos. O sea, lo de neutral es una cosa que con una capa de super racionalidad y super transparencia es todo mentira. Todo mentira, porque cuentan las cosas exactamente como no son. Pero si estuvo Antonio Maestre. Bueno. Pero tiene un poder, neutral. Tiene un poder en las redes, un poder en las redes que alguien tiene que estar financiando esto, porque cuando uno busca, por ejemplo, algo sobre COVID-19, intentarlo, lo primero que aparecen es las 7 primeras resultados de la búsqueda es maldita.es. Sí, claro. Del tema que saques.
Ya. Entonces, ¿quién está pagándole a Google para que estos aparezcan siempre en las 7 primeras posiciones? Google, dando su visión. Igual lo hace gratis eso. Exacto. Eso Google lo hace, igual eso Google lo hace gratis. No lo sé, en fin. Bueno, William Gates. Le recuerdo a usted el recorrido que hemos hecho desde hace un buen rato. Hemos pasado de la pandemia y su proyección internacional a las consecuencias de esa proyección internacional en términos de guerra política en nuestros países, también en España, y a las fuerzas ideológicas de fondo que hay debajo de esa guerra, ¿no? De esas oposiciones. Bueno, una parte importante, no menor en absoluto, de esa gran liza ideológica es la cuestión del feminismo. Claro. Y muy particularmente esa última versión que consiste en pensar que ya sexo ya no hay. O sea, ahora ya es una cuestión, digamos, voluntaria. Y que si yo quiero llamarme mañana María de la Encarnación, pues yo soy María de la Encarnación. Y Fernando Paz, Azucena. No, yo no quiero. Vale, bueno, pues lógicamente las feministas clásicas, aquí contamos como Lidia Falcón se fue del Partido Comunista, o mejor dicho, las echaron porque estaban contra esa ideología. Las feministas clásicas dicen, no, perdona, si yo he dejado de ser mujer, entonces, ¿en función de qué puedo reivindicar derecho alguno? Claro, bueno, ha habido una guerra tremenda en el gobierno español a propósito de este asunto. Otra vez, ya la hubo cuando la Ley de Igualdad de Género, así llamada, de Irene Montero, y la ha vuelto a ver con la ley así llamada de protección de la infancia. Vamos a verlo. 3 de cada 4 menores detenidos en Madrid son extranjeros no acompañados, MENAs, según ha informado el Sindicato Unificado de Policía, que ha asegurado paralelamente que el incremento de la delincuencia en la capital está protagonizada por los denominados MENAs. Sí, efectivamente, hay un desbordamiento. Este es un tema que no nos va a dar ¿Cómo tiempo, se dice? ¡Corte! Que no nos va a dar tiempo a dar, lamentablemente, porque yo quería dar el tema del feminismo. Esto era lo que contabas otro día en El Gato, de esa cosa, ya se lo cuento yo, en fin, muy rápidamente. Lo ha denunciado la policía. Las mafias de trata de mujeres, que son inmigrantes ilegales, las llevan a los servicios sociales para que pidan asilo. Y les dan a estas chicas una tarjeta roja de demandante de asilo, con lo cual ya pueden ejercer la prostitución, pero legalmente. Ya son legales. Es de locura todo. Pero bueno, ese tema no nos da tiempo a tratarlo. Vamos al asunto que le contaba antes de la guerra entre feministas y trans. Vamos a ello. Decía Simone de Beauvoir, icono para la lucha del bautizado por ella como segundo sexo, que la mujer no nace, sino que se hace. Es precisamente esta afirmación la que ahora llega hasta el seno del gobierno, causando un segundo cisma en el Ejecutivo. Meses antes del estallido de la pandemia ya se palpaba la tensión en el ambiente. Irene Montero, ministra de Igualdad, y Juan Carlos Campo, ministro de Justicia, tuvieron una primera disputa en torno al feminismo. Montero defendía como derecho que las mujeres llegasen solas y borrachas a casa, pero Campo no tuvo reparo en hacer matices técnicos al proyecto de la ley del sí. La respuesta de Iglesias a Campo por sus discrepancias fue que en sus excusas técnicas había mucho de machista frustrado. El 8 de marzo sacó a la luz la profunda división en la lucha feminista, con confrontaciones entre los manifestantes. Pero todo ello se lo llevó el viento cuando el coronavirus se convirtió en único titular. Y ahora que se ha reactivado la actividad parlamentaria, el problema vuelve a salir a la luz. A lo largo de esta semana, el revuelo ha venido de la mano del feminismo socialista por la nueva ley de infancia impulsada por el partido de Pablo Iglesias. El artículo 4 del anteproyecto de esta ley establece como criterio general la incorporación de la perspectiva de género en el diseño, pero la verdadera polémica gira en torno al artículo 9 de la misma, en el que se enumeran una serie de derechos para los niños, niñas y adolescentes. El primero de los derechos reconocidos es el siguiente. Los niños, niñas y adolescentes tendrán derecho a que su orientación sexual e identidad de género, sentida o expresada, sea respetada en todos los entornos de vida, así como a recibir el apoyo y asistencia precisos cuando sean víctimas de discriminación o violencia por tales motivos. Y es que la nueva ley de infancia, tal y como denuncian socialistas como la vicepresidenta Carmen Calvo, se olvida de lo fundamental, de una protección efectiva de los derechos de las niñas. Se olvida de la violencia ejercida sobre ellas para meter con calzador aspectos de la ideología queer que cada vez chirrían más en algunos sectores del gobierno. La Alianza contra el Borrado de las Mujeres, integrada por mujeres del PSOE, hacía pública el pasado 10 de junio una nota para denunciar esta ley. Si se niega el sexo, se niega la desigualdad que se mide
y se construye en base a este hecho biológico. Porque si el feminismo pretende la igualdad efectiva de derechos entre mujeres y hombres, las nuevas leyes que Unidas Podemos están colando por la puerta trasera en nuestro ordenamiento se acercan más que al feminismo a la ideología de género, ideología que pretende suprimir la disociación de género y sexo. Mujer no se nace, se hace, ya lo decía Babois. Y ahora el partido de Irene Montero quiere rescatar aquella afirmación para destruir el orden heteronormativo. De ahí el cisma. Porque para las socialistas negar el sexo vacía de sentido la lucha feminista. Tachar la realidad de ser mujer convertirá a la mujer ya no en víctima del género, sino en la primera víctima de la ideología de género. Cuenta atrás para una nueva pugna en sede parlamentaria. Sí, usted lo ha entendido bien, sí, no se preocupe, pues exactamente así. Es decir, hay gente que piensa que las mujeres tienen que ser iguales hasta el punto de sobrepasar a los hombres, bueno, y luego hay gente que piensa que en realidad mujeres y hombres no hay, que lo que hay es una libre voluntad que decides, yo quiero ser tal o cual, y eso se llama queer, o como leche se diga. Y la guerra, ojo, en el mundo mental de la izquierda es muy importante, está haciendo pupa. Ya lo creo. Bueno, la teoría se llama queer, o sea, significa raro. De entrada, con lo cual es una teoría que se autocalifica autodefinida, sí, de modo bastante certero, que se autocumple. Pero es gracioso porque el titular en prensa era: el PSOE descubre que el sexo es un hecho biológico. Cierto. El PSOE descubre que el sexo es un hecho biológico. Pueden tener momentos de lucidez también ellos. En letras de molde, ¿eh? Pero que les ha costado 150 años darse cuenta, ¿eh? De que el sexo es un hecho biológico. No, aquí lo que está en juego es el problema del enfrentamiento entre las teoría queer precisamente y la feminista. ¿Por qué? Pues porque la teoría queer lo que dice es que tú te construyes a ti mismo en función de cómo te percibes. ¿No existe la mujer? No, claro que no existe. Entonces, si no existe la mujer, una realidad, te has cargado el feminismo por su base. Claro, esa es la cuestión. No existe una esencia de hombre o de mujer. Eso no existe. Claro. Al final es un poco... O sea, llevan 100 años peleando por el concepto de mujer, los derechos de la mujer y tal, y vienen estos tíos de la noche a mañana y dicen, pero si lo de la mujer no existe. Pues entonces, si tú puedes ser mujer y tú hombre y tú... Ahora ya... Te has cargado el feminismo. Ahora ya... Te has cargado el feminismo. Lo que se han cargado hace mucho tiempo es el sentido común. Bueno, ahora ya la no lógica es... de las cosas y la naturaleza del ser humano y la dignidad del hombre. Eso se lo han cargado hace mucho tiempo. Lo que pasa es que ya no hay nadie que se atreva a defenderlo. Porque ya todos no se callan es... como... Ya no es LGTBI. Ya no es LGTBI, ¿eh? Ahora es LGTBIQA. La Q es de queer. LGTBIQA. ¿Y la A de qué es? De astronauta. De asexual. De asexual. Asexual. O sea, empezó siendo LG o LB, luego LGTB, luego LGTBI, ahora ya es LGTBIAQ. Y cuidado porque la Open Society está haciendo investigaciones en las cárceles americanas para acabar comprendiendo un poco los razonamientos de los pederastas, con la idea quizá de añadir una letra más a todo este grupito. Sí, y eso es penal. Sí. Mira, hay una cosa que, claro, llama la atención lo que vende, lo realmente chocante o, en fin, lo más atractivo de la pieza y del tema que estamos tocando es precisamente esa guerra entre feministas y trans, ¿no? Pero aquí lo que subyace de fondo es que es una minoría más, todo esto. Es decir, a final de cuentas, la izquierda, haciendo en un minuto una semblanza histórica, la izquierda cuando Marx escribe El Capital, tiene una razón de ser en una época en la que la gente trabaja en el campo, hay braceros, es una revolución industrial, hay obreros, hay peones. Niños trabajando en condiciones. Claro, tiene un fundamento humanista, podríamos decir. Y durante mucho tiempo eso es así. Pero la cosa avanza, llegamos al día de hoy que estamos en una sociedad industrializada en la que todos son robots, en la que tú vas a la gasolinera y te pones tú el combustible, ni siquiera hay un señor que te coge la manguera. Bueno, y entonces resulta que todo lo que la izquierda hizo bandera y por lo que luchó, hoy ya no tiene sentido. Se ha quedado, aparte de fracasada en todos los países y llena de muertos allí donde ha estado, pero se ha quedado vacía de contenido ideológico. Y entonces, ¿qué es lo que ha hecho esta izquierda que yo muchas veces digo, no tiene derecho a llamarse izquierda, ni siquiera tiene ese derecho? Comer y chupar de estas minorías como son los veganos, los animalistas, las feministas, en fin, Maroto el de la moto, todas estas minorías. Y de los magnates. Sí, y de todo esto
Y los verdaderos de izquierda yo creo que sienten vergüenza. O sea, yo creo que Anguita, hasta el último día de su muerte, estaría avergonzado de lo que se ha convertido a la izquierda un señor con un nivel parlamentario como el que tenía, que no le llegan hoy en día ninguno de estos ni a la suela del zapato. Es así. Entonces, estas peleas entre feministas y trans, ¿tienen razón las feministas? Claro que tienen razón. Evidentemente, todas las que lucharon por el voto ven lo que hay ahora, es que se mueren de vergüenza. El asunto tiene antropológicamente razón, es decir, es que parten de una antropología que es cierta, que existen los hombres y las mujeres. Entonces, frente a eso, hay quien dice, no, mire usted, no existe nada, usted se construye como Dios le da a entender. El problema de esta cuestión... Antropológicamente, sí. Claro. Pero el paso siguiente, que es enfrentar a los hombres y a las mujeres... No, eso es otra cuestión. Eso sí. Es otra cuestión, pero eso sobre todo porque ha sido aprovechado. Hablaba hace un momento, Alex, de la formulación originaria marxista, etcétera. Vamos a ver, una cosa es Marx y otra cosa son los marxistas, que son cosas diferentes. Mientras que Marx es muy asumible por muchas razones, el marxismo, los marxistas son otra cosa. Ellos lo que sacan, en consecuencia de todo lo que enuncia Marx, es que se producen relaciones de dominación. Entonces Marx las reduce en principio o las analiza en términos económicos, pero ellos dicen déjate de cuestiones económicas, lo esencial es que se producen relaciones de dominación y las extienden a los hombres y a las mujeres, a los homosexuales y heterosexuales, a los adultos y a los niños, a los blancos y los negros, que es en lo que están. Pero el triunfo suyo no es por ser marxismo cultural, que lo es, el triunfo suyo es fundamentalmente porque han sido absolutamente permeados y de hecho son la ideología del neoliberalismo, del capitalismo transnacional. Claro. Realmente ese es su triunfo. Si se hubiera quedado como una cosa puramente marxista, hoy no serían absolutamente nada. Pero son la ideología, son el relleno del capitalismo transnacional. Esto nos ha llevado a una contradicción ya notable, claro, porque una vez dada toda la vuelta de tuerca, ahora qué pasa con el discurso de la discriminación. Pero uno se lee la última ley y la discriminación en razón de sexo ahora beneficia al hombre, o podría beneficiar. Vamos a ver por qué. La normativa en materia de discriminación por razón de sexo establece una inversión de la carga de la prueba para supuestos de violencia contra la mujer. Es el hombre quien debe probar que no ha incurrido en violencia alguna. Pero ¿sabemos exactamente qué dice la ley? La normativa aplicable para la materia de violencia de género es la Ley Orgánica 1/2004, de medidas de protección integral contra la violencia de género. Pero esta ley no es la única que impulsó el gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero en materia de igualdad. En el año 2007, una nueva ley vio la luz. La Ley Orgánica 3/2007 de Igualdad Efectiva de Mujeres y Hombres. Y es en esta ley en la que aparece la vuelta de tuerca que podría volver contra los feministas el discurso de la no discriminación, porque el artículo 6 de esta ley define la discriminación por razón de sexo de la siguiente manera. Se considera discriminación directa por razón de sexo la situación en que se encuentra una persona que haya sido o pudiera ser tratada en atención a su sexo de manera menos favorable que otra en situación comparable. Y si con discriminación automáticamente asociamos al género femenino, conviene recordar las palabras de la ministra de Igualdad el pasado miércoles en el Congreso de los Diputados. Es más, señoría, durante esta crisis, curiosamente, todos los días han sido 8 de marzo, porque han sido las mujeres las que han estado al frente en las profesiones que se han desvelado esenciales, desde las sanitarias, la limpieza, las trabajadoras del hogar, y han sido las mujeres las que han cargado con la sobrecarga de cuidados que ha implicado esta crisis en las familias. Paradoja que la señora Montero se haga llamar ministra de Igualdad. ¿Dónde está la igualdad en su discurso? Sus palabras guardan una línea claramente discriminatoria hacia los hombres, al excluirlos de la contribución a superar los meses de pandemia. Los sanitarios, los que se dedican al servicio de la limpieza, los padres de familia, trabajadores del hogar, los hombres que cuidan de ancianos en casas, en residencias y demás trabajadores de toda índole que han contribuido a mantener el país mínimamente en pie, ¿dónde están en el discurso de la ministra de Igualdad? Discriminados por el mero hecho de no ser mujer. La ley de igualdad podría volverse en contra del feminismo radical, porque la ley de 2007, a lo largo de su articulado, no especifica el género sobre el que se debería dar la discriminación. La discriminación por razón de sexo en la ley de igualdad se entiende como genérica sin especificar que se haya de tratar de discriminación por razón de sexo femenino. Y el artículo 13 de la propia ley vuelve a invertir la carga de la prueba, pero la invierte sin ser necesariamente un hombre la persona demandada. En aquellos procedimientos en los que las alegaciones de la parte actora se fundamenten en actuaciones discriminatorias,
por razón de sexo, corresponderá a la persona demandada probar la ausencia de discriminación en las medidas adoptadas y su proporcionalidad. Y si fuese un hombre quien denunciase la discriminación, el discurso de la no discriminación se vuelve contra los feminismos. ¿Viste? Pues son cosas que pasan, porque efectivamente hemos abandonado el continente de la racionalidad hace tiempo y estamos en el de lo emocional, como volvemos a repetir, y en ese continente pasan cosas como esta, efectivamente. Bueno. Y que lo diga esta señora, que además ha llegado a donde está, cómo ha llegado, y como todo el mundo sabe que ha llegado. Y la gran discriminación que ha habido en esta pandemia, básicamente ha sido que han muerto muchos más hombres, varones que mujeres, por ejemplo, cosa que esta señora, por supuesto, no dice. O también la gran brecha de género, también la tenemos, en que las mujeres en España viven 86 años de media y los hombres 82. Si fuéramos tan cazurros como ella, a lo mejor habría que proponer, no sé, que a los 82 años muriera todo el mundo, para que no hubiera desigualdad. O que más del 70% de los accidentes laborales son... Lo sufren hombres, por ejemplo, o los suicidios, etcétera, etcétera. Es que, bueno, es que escuchas a esta chica, que difícilmente podía haber llegado a ser cajera, ya no te digo ministro. Y te da muchísima pena porque, claro, esto representa a las mujeres en el Parlamento español. Es una vergüenza. Es una este vergüenza. Discurso, estas tonterías, porque no son más que sinsorgadas, que dirían en mi tierra. Pero tienes razón, porque hay tantas mujeres que valen tanto más que esta señora, bueno, ¿no? O sea, es que defiende fatal. No habría que coger buenísimas empresarias, gente increíble, mujeres impresionantes, y nos tienen que poner esto para defender a la mujer, precisamente. Es terrible. El nivel cultural de los parlamentarios de este gobierno, de todo el arco... Penoso. Es penoso. Y además te das cuenta de que no han cogido, no han leído, no han abierto un libro. Esto del feminismo exacerbado... Había que enseñarles algunos documentos y algunos libros históricos para que vieran de dónde nace esto. Pues, la mujer por el hecho... Bueno, de hecho, la palabra violencia de género está mal puesta. Porque las que tienen género son las palabras. El género no existe. Las palabras tienen género en el castellano, pero la violencia es sexual, no, si la quieren llamar, pero no de género, eso ya para empezar. Pero luego, históricamente, no es cierto que las mujeres no tuvieran derecho al voto. Eso no es realmente cierto, al 100%. No. Estaba más relacionado no con el sexo, sino con tu estatus social y sobre todo económico. Es decir, el dueño de un rancho, el dueño de una hacienda, el dueño de un cortijo, el dueño de unas tierras, el dueño de una empresa, era el hombre. Y por eso tenía derecho al voto. Pero si la dueña de esa hacienda, de ese cortijo, era mujer, porque era viuda, tenía derecho al voto. O sea, la cuestión del derecho al voto, en realidad, originalmente, no estaba relacionado con su sexo biológico, estaba relacionado con su estatus social. Y de ahí derivó una tergiversación de esa cosa original que no era sexual. Ya, lo hemos convertido en una guerra. Nos quedan 2 minutos de programa. Así que yo voy a pedir a cada uno de nuestros contertulios de esta noche que en 30 sucintos segundos nos resuma su estado de ánimo, ya que estamos. Bueno, yo voy a seguir en la línea de que resulta que los magnates globalistas han elegido a la izquierda, a la extrema izquierda, para desarrollar su objetivo, ¿no? Que es crear el caos. Y la extrema izquierda se ha dejado comprar por el capital, cosa que jamás hubiéramos podido imaginar que ocurriera. Pues ahí están. Ahí estamos. Sí. Don Alex Lahain. Bueno, yo como tengo aquí a mi lado a don Fernando Paz, voy a hacer uso de una frase que le oí en este programa hace ya unos cuantos meses y que sigue siendo plenamente actual. Estamos no ya por la mitad del libro, ya vamos por las 3/4 partes del libro. Y como no nos pongamos las pilas, acaba el libro y estamos en lo que decía Orwell. O sea, se cumplen todos y cada uno de los capítulos de su libro. Hay alguien empeñado en enfrentar a unos contra otros para que nuestra cultura y nuestra civilización se derrumbe. No solamente hombres contra mujeres, y también urbanitas contra rurales, ciudad contra el campo. O sea, el caso es que a río revuelto, ganancia de pescadores. Entonces, alguien está empeñado en financiar que haya mucha guerra entre nosotros. Alex, muchísimas gracias. Hasta otro día. Un placer. Don Fernando Paz, por alusiones literarias. Bueno, ¿A qué libro se refiere?
Orwell, 1984. Sí, ¿no? Yo quería acordarme, y al hilo de lo que he dicho antes, además, de la situación en la que estamos y lo que me ha suscitado todas estas visiones de estas bestias, de los bárbaros derribando los símbolos de nuestra civilización. Y me quería acordar de Jean Raspail, que ha muerto estos días, a los 94 años, en Francia, en París, que ya nos advirtió en 1973 de que esa alianza de los bárbaros de dentro y los bárbaros de fuera iba a poner en muy serias dificultades a nuestra civilización y seguramente, en fin, en algo más que dificultades. Estamos en ese vaticinio, estamos viviendo también ese vaticinio de Raspail. El libro se llama El campamento de los santos, en español la edición El desembarco, editado por Altera, y cuando usted empiece a leerlo va a pensar que está escrito antes de ayer. No, hace casi medio siglo. Casi 50 años. Casi medio siglo. Fernando, muchísimas gracias. Te vemos en la inmensa minoría mañana mismo. Don Julio Orizar. Pues pedirles a nuestros espectadores que sepan que si una pequeña parte de los que nos ven, de los que ven estos programas, deciden apoyarnos en el Club de Amigos, podemos dar la batalla en serio frente a otras televisiones que tienen muchísimos más medios. Y recuerden la frase de Henry Ford, que a mí me gusta recordar: cuando sientas que todo se pone en tu contra, recuerda que un avión despega contra el viento, no a favor. Así que tenemos todas las posibilidades para irnos para arriba. Sí, señor, por la velocidad de sustentación. Yo se lo aprendí cuando hacía parapente. Con poco éxito, porque debo decir que con poco éxito. Pero los halconeros sabemos eso bien. Esta es otra historia. Sí. Señores, muchísimas gracias. Y a ustedes, como siempre, mil gracias por estar ahí. Mañana, a partir de las 12 con María Durán, toda la información. Y a las 10 menos cuarto... No, que estaremos en Galapagar. A las 12 de la mañana estará María Durán, porque quiere contarnos qué pasa ahí en Galapagar. Ah, mira qué calladito te lo tenía. Sí, a las 12 de la mañana estarán Mauri y María Durán. No se lo pierdan, porque eso va a ser... Van a estar allí para contarnos qué pasa entre los vecinos de Galapagar, qué pasa en los alrededores de Villaviciosa de Galapagar, en todo lo que pase por allí. Y nos lo van a contar en directo. Yo estaré aquí con Román Cendoya. A la hora de Román conmigo. Que descansen. Muy buenas noches. Y Jesús Trillo. Que también estará. Bueno, venga, que hay que despedir. Adiós. Adiós.